Esta mujer lleva décadas casada y se niega rotundamente a tener hijos. Teme que los niños sean una carga y, sobre todo, que su figura cambie después del parto. Youla nunca hace las tareas domésticas. Se pasa el día comiendo y bebiendo con sus dos hermanas. Cuando Sean llega a casa del trabajo y le pregunta si hay algo de comer, ella le dice que pida comida a domicilio. Sin decir nada más, se apresura a ir al cine con sus hermanas. Sin otra opción, Sean se come un plato de fideos instantáneos. Sin embargo, las imágenes de los niños inocentes y adorables que aparecían en la televisión le cautivaron profundamente. Al día siguiente, Sean volvió a casa como de costumbre y, nada más entrar, vio el suelo lleno de ropa de marca. Su mujer le dijo que no se encontraba muy bien, así que había salido a comprar algo para animarse. Sean le preguntó si había algo de comer en casa. Su mujer le respondió que por qué no había comido antes de volver. Sean le dijo que tenía hambre y le pidió que le hiciera un huevo frito. Su mujer le respondió que en su casa nunca cocinaban, así que de dónde iban a sacar huevos. Al oírlo, Sean se dio la vuelta y se marchó en silencio. Su esposa, sin embargo, seguía absorta en su autoadmiración. Sean, hambriento, se encontró abajo con su hermana, que llevaba un plato de galletas saladas fritas. La pequeña le preguntó a su cuñado si quería ir a casa a comer. Sean estaba a punto de aceptar encantado, pero su hermana le dijo que un abogado tan importante como él no podía comer comida basura de la calle. Sean se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Se dirigió al restaurante al que llevaba más de 10 años yendo. La dueña, Mali, lo recibió con entusiasmo. Sean pidió varias botellas de soju, pero como no aguantaba bien el alcohol, enseguida se emborrachó. Mali se apresuró a comprarle un remedio para la resaca. Pero Sean, deprimido, ya estaba inconsciente. Mali, al ver al hombre guapo que tenía a su lado, tuvo una idea atrevida y malvada. En ese momento, su esposa y sus hermanas estaban en casa viendo una serie y comiendo pasteles de arroz. Ella no sabía que su marido estaba haciendo ejercicio con Mali. Al poco rato, Mali fue a buscar a Sean a la oficina. Le dijo a Sean que se iba a ausentar por un tiempo. Le preocupaba que Sean no tuviera donde comer cada noche cuando ella no estuviera. Mali le pidió que se tomaran una foto para recordar ese momento. En los días siguientes, Sean solo pudo comer fideos. Ese día, Mali llamó por teléfono diciendo que tenía un asunto urgente y que Sean fuera a ayudarla. Le prometió que en los días siguientes le prepararía la comida. Sean se apresuró a ir y se encontró a Mali sola en el hospital dando a luz. Miró al bebé en sus brazos con cara de desconcierto. Mali le dijo que era su hijo. Sean miró las fotos del bebé en su teléfono y sonrió hasta que se le cayeron los dientes. Para acompañar a Mali y a su hijo a la sesión de fotos del primer mes, Sean ni siquiera pudo asistir al funeral de su suegra. Estaba completamente inmerso en la felicidad de su nueva familia. Al llegar a casa, su hermana pequeña le preguntó si quería pollo frito. Sean se alegró de que por fin hubiera algo de comer en casa, pero su hermana mayor volvió a echárselo en cara. ¿Cómo iba a comer algo así un abogado tan importante como su cuñado? Sean se sintió avergonzado y se dio la vuelta para marcharse. Su mujer entró y le preguntó por qué había llegado tan tarde. Sean se quedó un momento sin saber qué decir y respondió que estaba trabajando en un caso complicado. Su esposa, que tenía un olfato más fino que el de un perro, le dijo que su abrigo olía a leche en polvo para bebés. Sean lo olió y dijo rápidamente que no había nada de comer en casa y que había tenido que beber leche para saciar el hambre. Con la conciencia intranquila, se apresuró a entrar en el baño. Su esposa pensó que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente, su hermana le dijo con entusiasmo que había preparado el desayuno. Pero Sean, con el rostro sonrojado, dijo que nunca desayunaba. Ella le dijo a Youla que su cuñado era un poco extraño. Parece que ha rejuvenecido varias décadas. Youla le dijo que su cuñado era una persona muy disciplinada. Todos los días salía a hacer ejercicio a las 4 en punto de la mañana y había dejado de fumar y beber. Su hermana le dijo que estuviera alerta, pero Youla dijo con confianza que su marido no podía vivir sin ella. Sean corrió contento a ver a su hijo. Mali le preparaba el desayuno con mucho cariño todos los días. Al ver la actitud de Sean hacia su hijo, Mali se emocionó y se echó a llorar. La imagen era la de una familia feliz. Youla también se jactaba alegremente con sus amigas de que su marido no había dudado en aceptar su decisión de no tener hijos. Sus amigas le aconsejaban que tuviera un hijo para atar a su marido, pero Youla decía que no quería tener hijos porque no quería que su cuerpo se deformara. Además, no quería que un niño fuera una carga diaria. También decía que ni a ella ni a su marido les gustaban los niños. Sin embargo, por la noche, Youla intentó preguntarle a su marido, ¿qué pasaría si tuviéramos un hijo? Sean, al oírlo, le preguntó rápidamente a su esposa por qué decía eso. Youla dijo que solo era una pregunta sin importancia. Sean intentó preguntarle, ¿te gustaría tener un hijo ahora? Su esposa respondió rápidamente que la idea de tener un hijo la aterrorizaba. En ese momento,
Sean recibió un mensaje urgente de Mali. Mintió diciendo que el padre de un amigo había fallecido y salió corriendo. Sus dos cuñadas le preguntaron a dónde iba tan tarde. Sean se apresuró a decir que la madre de un amigo había fallecido, y que su hermana le había pedido que fuera al funeral y se pusiera un traje negro. Sean no tuvo más remedio que volver a casa a cambiarse. Se apresuró a ir al hospital en busca de su hijo, gracias a que la enfermera se lo recordó. Se acordaron de que aún no habían registrado al niño. Mali dijo que registraría al niño en su casa. Pero Sean, que nunca había tenido hijos, no podía estar de acuerdo. Dijo que buscaría el momento adecuado y la persona adecuada para que su esposa aceptara al niño. Pero Mali, como madre, no quería que el niño no tuviera nombre ni apellidos. Su esposa y sus hermanas prepararon un pastel para celebrar que Sean había cambiado de trabajo a una empresa mejor. Pero en ese momento, Sean estaba distraído. Le había prometido a Mali que iría a celebrarlo con ellos. Mali se sentó a esperar con ansiedad. Su hermana pequeña le preguntó si le habían subido el sueldo por el cambio de trabajo y le pidió que le diera algo de dinero. Pero Sean le dijo que el sueldo era el mismo. Solo había cambiado de trabajo. Por supuesto, no podía decirle que le habían subido el sueldo, porque tenía que esconder algo de dinero para mantener a su hijo. Mali esperó mucho tiempo, pero Sean no apareció. Sean, para disculparse, le llevó un perfume como regalo, pero Mali parecía tener algo que decir. En ese momento, Sean recibió una llamada de su esposa. Delante de Mali, le dijo a su esposa que había comprado el perfume como regalo. Mali le dijo a Sean que no volviera a verla ni a su hijo. Dijo que odiaba ese sentimiento, que cada día era una espera interminable y que de ahora en adelante viviría con su hijo. Al oír eso, Sean se enfadó mucho, pero Mali estaba decidida. Cuando Sean volvió a ver a su hijo, fue rechazado. Mali se quedó en casa rezando a Dios para que la perdonara. Sean, sin ningún sitio a donde ir, tuvo que volver a casa, pero nada más entrar, oyó las risas de sus hermanas. Esto hizo que Sean, que ya estaba deprimido, se sintiera aún más irritado. Su esposa entró rápidamente para preguntarle si había comido. Sean le dijo que no necesitaba su falsa preocupación. Una mujer tan egoísta como ella no debería haberse casado. Youla le preguntó a su marido qué quería decir con eso. Sean le dijo que últimamente no quería vivir como si tuviera que lidiar con 3 mujeres todos los días. Después de un día agotador en el trabajo, no podía hacer lo que quisiera. El salón también estaba siempre ocupado. Los dos comenzaron una fuerte discusión. Las hermanas se pegaron a la puerta para escuchar. Sean abrió de repente la puerta y salió. La suegra vio que su hijo había adelgazado y se sintió muy mal. A menudo llevaba comida preparada a la casa de su hijo. Al ver a los hijos de otros, la suegra no podía apartar la mirada. Luego miraba a su nuera, con la que llevaba 15 años casada, que, aunque no trabajara, al menos cocinara para su marido. Pero Youla dijo que lo que más odiaba era cocinar. Bajo su insinuación, Sean dijo que no tener hijos se debía a un problema de salud. Al ver que su hijo defendía a su esposa, la anciana se enfadó mucho. Inmediatamente le pidió a Sean que la llevara a casa. De camino, la madre le dijo a Sean que no sabía cuántos años le quedaban de vida. A su edad, aún no había tenido nietos, y se sentía culpable ante sus antepasados. Sean quería decirle a su madre que ya tenía un hijo, pero se lo tragó antes de que las palabras salieran de su boca. Sean quería jugar un rato con su hijo, pero Mali le dijo que no se hiciera ilusiones. No le dejaría ver al niño hasta que no arreglara las cosas en casa. Le dijo a Sean que ya le había puesto nombre al niño. Sean se apresuró a decirle que le diera tiempo. Al día siguiente, Sean llevó a su mujer a comer y le compró su collar de diamantes favorito. Quería hablarle de su hijo cuando ella estuviera de buen humor. Su esposa dijo alegremente que, para combinar con el collar, pensaba hacerse otra cirugía estética en la cara. También dijo que las mujeres son como las casas, que hay que renovarlas cuando es necesario. Sean no tuvo más remedio que elogiarla sin cesar, diciéndole que ya era muy guapa. Al ver que su esposa estaba de buen humor, se apresuró a preguntarle si tenía planes de tener otro hijo. Youle, sin pensarlo 2 veces, respondió que le daba miedo ver a la gente con niños. En ese momento, un niño de la mesa de al lado salió corriendo a hacer travesuras. Sean lo miró con envidia. Su esposa se apresuró a decir: «Mira, qué miedo, no se puede ni comer en paz con niños pequeños». Sean respondió que, aunque no comieran, se sentirían felices. Su esposa se dio cuenta de que su marido quería tener un hijo y lo regañó. Sean se tragó las palabras que tenía preparadas. Por la noche, volvió a buscar a Mali, y le dijo que quería hablar con su esposa sobre tener hijos, pero que no se atrevía. Mali se quedó sin palabras. Sean le suplicó a Mali que le dejara ver a los niños, pero Mali también tenía sus principios. Le dijo que llevaba más de 10 años cocinando para Sean y que la mayoría de los platos no estaban en el menú. Sean se quedó paralizado al oírlo. Mali, al ver que no entendía, se lo dijo directamente. Sean se dio cuenta de que Mali quería que se divorciara. Ese día, Youla salió y chocó con un cochecito de bebé, por lo que se apresuró a disculparse. Mali, sin embargo, sonrió de forma extraña, y dijo que tenía más cosas de las que disculparse con ella. Por cortesía,
Youla elogió la belleza del niño. Mali enfatizó deliberadamente que el niño se parecía a su padre. Youla pensó que esa mujer gorda era un poco extraña. Cuando se dio la vuelta para irse, Mali cambió inmediatamente de actitud. Mali le pidió a Dios que la perdonara. Le dijo a Sean que iba a poner al niño a su nombre. No podría volver a ver a su hijo hasta que arreglara las cosas en su casa. Sean llegó a casa borracho, tambaleándose, y no paraba de llamar al niño. Youla pensó que la llamaba a ella y se puso muy contenta. Pero al día siguiente, su marido volvió a casa borracho y seguía llamando al niño. Youla cogió a escondidas el móvil de su marido para mirarlo. Cuando su marido se despertó, quería sopa de brotes de soja, pero Youla le dijo que se la preparara él mismo. Sean, al oírlo, se quedó sin palabras y cogió el móvil. Youla le preguntó si había estado buscando a otra mujer fuera, ya que llevaban meses sin tener relaciones. Sean se apresuró a rebatir que ella se pasaba todo el día en casa sin hacer nada, y le dijo que saliera a hacer algo, aunque fuera voluntariado. Youla respondió que estaba muy ocupada cuidando de sí misma y que no tenía tiempo para eso. Sean casi se desmaya al oírlo. No lavaba la ropa, no cocinaba, no trabajaba y no tenía hijos. Y aún así se atrevía a decir que estaba muy ocupada. Sean, enfadado, se dio la vuelta y se marchó. Ese día, el padre también encontró a Youla. Le habló con tono severo y le dijo que no podía ser tan egoísta. El padre sentía que Sean quería tener un hijo. Una familia necesita hijos para mantenerse unida. Youla pensó que su padre estaba siendo irracional. Mali volvió a provocar un encuentro casual. Le preguntó a propósito a la niña si Youla había crecido un poco, y dijo que unos días antes la niña había tenido fiebre y que el padre se había pasado toda la noche cuidándola. Youla se quedó desconcertada al oírlo. Mali no paraba de presumir de lo mucho que el padre quería a la niña. En ese momento, Sean pasó por allí. Al ver a Mali, se quedó como si hubiera visto un fantasma. Cuando su mujer se marchó, llamó rápidamente a Mali. Le volvió a insistir a Mali que no se metiera con su mujer, pero Mali dijo que no podía esperar más. Sean le dijo que no había ningún sentimiento real entre ellos. Mali le pidió que la mirara bien, que era la mujer más guapa del mundo. Sean le dijo que le daría todo lo que tenía, si Mali estaba dispuesta a darle al niño. Mali, al oírlo, le dio una bofetada. Le dijo que había cambiado la vida del niño por la suya y que no se atreviera a quitárselo. Dicho esto, se marchó furiosa con el niño. Sean se quedó allí clavado, apretando los dientes. A medianoche, Sean recibió un mensaje de texto y salió a escondidas. No esperaba que su mujer estuviera despierta y lo siguiera, pero su marido se subió a un taxi y se marchó. Youla se quedó allí, furiosa, dando patadas al suelo. Resultó que el niño tenía fiebre y Sean había ido a ayudarlo. Su mujer no dejaba de llamarlo, pero Mali dijo que despertaría al niño y colgó el teléfono. El instinto femenino le decía a Youla que algo le pasaba a su marido. Por fin, el niño dejó de tener fiebre. Esto hizo que ambos se sintieran aliviados. Mali le dijo a Sean que había estado toda la noche con el niño y que entrara a descansar un rato. Pero Sean dijo que no había dicho nada a su mujer al salir de casa. Se dio la vuelta y se marchó. Mali, enfadada, solo pudo pedirle ayuda a Dios y maldecir a Sean por ser un idiota. Sean regresó con cuidado a su casa. No esperaba que su esposa estuviera sentada en la sala. Youla le preguntó a su marido a dónde había ido a esas horas de la noche. Sean balbuceó que había salido a correr. Su esposa le preguntó por qué había salido en coche para ir a correr. Sean dijo que se sentía deprimido y quería ir a correr a la playa. Su esposa le preguntó si le estaba ocultando algo. Sean no tuvo más remedio que sacar las zapatillas y la ropa que había usado y, tras decirlo, se dio la vuelta enfadado y se fue a su habitación. Youla dijo que sentía que su marido se estaba alejando de ella. Sean ya no pudo aguantar más y le dijo, desde que murió tu madre, estás deprimida y lloras todas las noches. Al principio me daba pena, pero ahora estoy muy cansado. Cuando llego del trabajo, ni siquiera quiero volver a casa. Desde que nos casamos, lo consultas todo con tu madre y no me dejas tener mi propio espacio. En 15 años de matrimonio, ni siquiera me has hecho una comida. Youla se enfadó mucho y empezó a mencionar el tema de la comida. Sean le pidió a su esposa que también reflexionara. Después de decir eso, se apresuró a esconderse en su habitación. Sean era así, aunque él había hecho algo malo. Siempre echaba la culpa a su esposa. Al ver que su esposa entraba, se apresuró a fingir que estaba muy cansado y se escondió en el baño. Al día siguiente, Sean detuvo a Mali y la metió en el coche. Los dos tuvieron una gran discusión sobre el registro del domicilio de los niños. La cuñada de la esposa presenció la escena. Rápidamente se lo contó a la hermana de Youla. Lucy citó a Sean y le preguntó directamente por Mali. Sean dijo que tenía sus razones, al saber que su hermana aún no se lo había contado a su esposa. Sean se sintió aliviado. Lucy quería que su cuñado se ocupara del asunto lo antes posible, pero Sean dijo que tenía 45 años. No pensaba que aún pudiera ser padre y no podía abandonar a su hijo. Lucy no podía creer que el hombre que todos consideraban tan bueno hubiera tenido un hijo. Sean encontró rápidamente a Mali, y le dijo que le daría una pensión alimenticia y una compensación económica. Mali le preguntó si no le importaba no ver a su hijo. Sean apretó los puños y respondió afirmativamente. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Mali, viendo la espalda de Sean alejarse,
Se sintió impotente y pidió ayuda a Dios. De vuelta en la oficina, Sean ya no pudo contenerse. Nadie sabía lo mucho que quería a su hijo. Preparó una cena a la luz de las velas para su esposa. Youla pensó que el comportamiento de su marido era un poco sospechoso. El marido de una compañera de clase había sido infiel recientemente. Sean se asustó al oírlo. Youla añadió que el marido de su compañera incluso había tenido un hijo fuera del matrimonio. Sean casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. Sin embargo, Youla dijo con confianza que su marido nunca haría algo así. Estaba segura de que su marido la amaba con locura. Los dos tuvieron una cena romántica. Mali recibió el acuerdo que le había enviado Sean. Enfadada, volvió a pedirle ayuda a Dios. En ese momento, Sean y su esposa estaban muy enamorados. Mali fue testigo de la escena. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. La pareja volvió a casa tambaleándose. En ese momento, sonó el timbre. Sean miró fuera y no vio a nadie. Su sexto sentido le dijo que algo no iba bien. Salió nervioso a abrir la puerta. Resultó ser el nuevo vecino, que había venido a traerles un pastel. Al día siguiente, la pareja salió feliz de casa. Mali se acercó con el niño en brazos. Se quitó la mascarilla en silencio y miró impasible a la pareja. Le preguntó al hombre si quería coger al niño. Sean casi se desmaya al oírlo. Pero Youla dijo que a su marido no le gustaba el olor de los bebés y que nunca había cogido a uno. Mali le dijo que no conocía a su marido. Dicho esto, le entregó el niño a Sean. Youla se sorprendió de que el niño no le tuviera miedo a los extraños. Mali le dijo que Sean era el padre del niño. Youla no podía creerlo. Sean le preguntó a Mali por qué había hecho eso. Mali le dijo que era su última carta. Sean corrió a casa. Su esposa, devastada, se desmayó. Sean se asustó mucho. Llevó a su esposa al hospital. Pero nada más llegar al hospital, Youla empezó a armar un escándalo. A petición suya, Sean la llevó a casa de Mali. Youla miró al niño que estaba en el sofá. La casa estaba llena de fotos de Sean y el niño. No podía creer que hubiera fotos de los tres juntos. Sean, que estaba escuchando a escondidas detrás de la puerta, temía que las dos mujeres se pelearan. Youla no era rival para Mali. Le dijo a Mali que su marido no quería a los niños. ¿Acaso no fue tú quien quiso tenerlos? Mali respondió que tener un hijo no es cosa de una sola persona. Además, le recordó que había vivido 15 años con el padre de los niños, sin mostrarle ningún tipo de interés. Durante más de 10 años, él había ido a comer a su restaurante. Ella pensaba que era soltero. Después de comer juntos tantas veces, acabaron teniendo un hijo. Youla le dijo que no había ido allí para escucharla presumir. Mali le dijo que con un poco de dinero también podría ser como ella, que no se creyera superior por ser más guapa. Youla seguía sin creer que ese fuera el hijo de su marido. Mali no tuvo más remedio que enseñarle el vídeo. Al ver lo feliz que parecía su marido, no pudo contenerse y salió corriendo. Al llegar a casa, Youla abofeteó furiosa a su marido. Le gritó que lo que había hecho no era humano. Le dijo que el día en que llevó al niño a hacerse las fotos de los 100 días era precisamente el aniversario de la muerte de su madre. En el año más triste de su vida, cuando había perdido a su madre, él se había atrevido a tener un hijo. Sean se arrodilló y suplicó a su mujer que lo perdonara. Pero, como mujer, ¿cómo iba a aceptar todo eso? Sean dijo que solo había ido a comer allí porque tenía hambre. Youla se volvió loca al oír esa explicación. Sean, compadecido, la abrazó y no paró de pedirle perdón. Youla le preguntó cuánto tiempo llevaba saliendo con la mujer gorda. Sean dijo que nunca había salido con ella. Esta respuesta hizo que su esposa se derrumbara aún más. Sean le preguntó a su esposa, que había estado discutiendo toda la noche, que quería comer. Youla le dijo que no mencionara la comida. Lo último que quería oír en ese momento era hablar de comer. Sin embargo, decidió hablar con su marido. Sean, asustado, le pidió que no le tocara. Youla lloró y le dijo que le había destrozado el corazón. ¿Te atreves a decir que te duelen unas simples bofetadas? Sean dijo que desde que cumplió los 40 se sentía aburrido. Cuando volvía del trabajo, siempre se encontraba con la casa fría y sin nada para comer. Youla, destrozada, le dijo que habían acordado no tener hijos. Sean respondió que ese era el plan original, pero cuando vio a su hijo, se derritió por completo. Youla dice que tiene miedo de que su figura se deforme después de dar a luz, pero a Sean no le importa nada de eso. Solo quiere un hogar cálido. Al oír esto, Youla se derrumba aún más. Asustado, Sean se esconde rápidamente en la habitación. Por mucho que su mujer le llame, no abre la puerta. Al ver que su mujer tiene pensamientos extremos, Sean solo puede pedirle a su hermana que le ayude a convencerla. Pero Youla dice que su hermana ha venido a reírse de ella. Ella y su marido se han unido para hacerla pasar por tonta. Después de decir eso, corrió hacia la ventana. Por suerte, su marido y su hermana la detuvieron a tiempo. Al día siguiente, Youla se maquilló de forma especial. Instó a su marido a que volviera a casa inmediatamente. El marido, debido al estrés, empezó a sangrar por la nariz. En ese momento, su madre llamó por teléfono y se dio cuenta de que su hijo no se encontraba bien. Le dijo a su hijo que comiera bien. Después de colgar el teléfono, Sean ya no pudo aguantar más. Se distrajo y casi chocó con un coche que venía en sentido contrario. Asustado, corrió a casa. Al llegar,
vio que su esposa había pedido comida a domicilio. Joel, que siempre había hecho dieta para mantener la figura, estaba vestida con un traje de ballet y comía alimentos muy calóricos. Esto dejó a Sean sin saber qué hacer. Joel dijo que siempre había estado a dieta, pero no conseguía adelgazar. En los últimos días había perdido 7 kilos. Estaba muy agradecida a su marido. Esto hizo que Sean se sintiera muy mal. Joel no paraba de comer hasta que vomitó. Sean rápidamente quitó la comida de la mesa, pero su esposa siguió comiendo después de vomitar. Sean le dijo que no se torturara así. Luego tomó la mano de su esposa y se abofeteó repetidamente. Joel estaba desconsolada. Su marido, compasivo, la abrazó. Sean citó a Mali y le pidió que no volviera a causarle problemas. Él la ama profundamente y nunca la abandonaría. Mali le dice que ha preparado algo delicioso. Le ruega que vaya a ver a los niños y que se quede a comer. Pero Sean la rechaza con firmeza. Mali le pide que piense en su madre anciana. El mayor deseo de una persona mayor es tener hijos y nietos. Estas palabras parecen conmover a Sean. En cuanto entra en casa, su esposa le lanza la caja de pañuelos. Joel le preguntó a su marido dónde había estado. Sean dijo que había ido a trabajar a la oficina, pero su esposa leyó en voz alta el mensaje de texto que le había enviado Mali. Mali le rogaba que no le pusiera la mano encima a Sean, que no volviera a hacer daño al padre de su hijo. Sean admitió que había ido a ver a Mali, pero solo para que se deshiciera de él. Su esposa le preguntó qué era lo que le gustaba de Mali. Sean dijo que no era lo que ella pensaba. Joel, destrozada, dijo que si la otra era más guapa que ella, no habría hecho lo que hizo. Le preguntó a su marido qué era lo que le gustaba de ella. Sean respondió sin dudarlo: Mali sabe cocinar. Joel no podía creer que, después de tantos años de matrimonio, después de hacer todo lo posible para que su marido la quisiera con locura, de hacer ejercicio y cuidarse, de no atreverse siquiera a tener hijos, hubiera perdido por una comida. Sean dijo que todo el dinero que ganaba se lo daba a ella. Pero tú solo te preocupas por ti misma. Incluso cuando viene mi madre, le pones mala cara. No puedes seguir con este matrimonio. Joel se derrumba al oírlo. Sean busca a la tía y la hermana de su esposa. La tía le dice que rompa toda relación con Mali y que haga lo posible por recuperar al niño. Pero Sean dice que el niño es todo para Mali y que es imposible que se lo entregue. Tras discutirlo, la familia materna va en grupo a reprochar a Mali que haya destrozado el matrimonio. Pero Mali no se asustó. Dijo que protegería a su hijo, y que haría todo lo posible para que tuviera un hogar completo. Esto dejó sin palabras a los 3 mayores que habían acudido. La tía tercera cuestionó que el niño fuera de Sean. Mali, que ya estaba preparada, sacó el informe de paternidad. Entonces, los demás se quedaron sin palabras. En ese momento, Joel entró. Mali la provocó diciendo que no tenía nada que hacer, y que había llamado a un grupo de mujeres para causarle problemas. No me extraña que tu marido te haya abandonado. Joel reprendió a su tía y a su hermana por entrometerse en sus asuntos privados. Al llegar a casa, Mali llamó a Sean y le contó llorando lo sucedido. Sean encontró rápidamente a la familia de su mujer. Quería que nadie se metiera en el asunto, ya que eso asustaría al niño. Las mujeres no podían creerlo. El yerno, que siempre era tan amable, se había vuelto así de repente. La madre de Sean llegó con un montón de bolsas y llamó al timbre, pero nadie abrió la puerta. Joel estaba profundamente dormida por haber tomado la medicina. La anciana madre llamó a su hijo para pedirle la contraseña y entró directamente. Al ver la nevera vacía, la madre sintió compasión por su hijo. Rápidamente se puso a cocinar algo rico para él. Cuando Joel se despertó, se asustó mucho al ver a su suegra. Le gritó que no podía entrar así en la casa de otra persona. La suegra le dijo que ella no era una extraña. Dijo que solo había venido a traerle un poco de kimchi y que se iría enseguida. Joel le dijo que si era eso, ¿por qué había entrado? Que lo dejara en la puerta. Sean, que acababa de llegar, escuchó todo lo que dijo su esposa. Joel se dio la vuelta y entró en la habitación dando un portazo. Sean consoló a su madre y le dijo que su esposa estaba enferma y por eso se comportaba así. Entró para llamar a su esposa para que viniera a comer, pero Joel le gritó que le había dicho la contraseña a otra persona. También dijo que su suegra era una descortés por entrar en la casa de otra persona sin permiso. Sean le dijo que era su madre biológica. Joel se acostó enfadada en la cama. Cuando Sean volvió al comedor, su madre ya no estaba. Él salió corriendo tras ella. Su madre le dijo que volviera a consolar a su esposa. Su madre siempre había creído que era culpa de su hijo que no tuvieran hijos después de tantos años de matrimonio. Por eso, siempre se había sentido culpable hacia su nuera. Sean sabía que le había fallado a su madre y quería llevarla a casa. Pero cuando sacó el coche, ya no había ni rastro de su anciana madre. Al volver a casa, empezó a hacer las maletas y le dijo a su esposa que se preparara para mudarse. Joel se enfureció, ya que aún no había descargado toda su ira. Tú, que has cometido un error, ¿te atreves a marcharte? Sean le gritó a su esposa que no le importaba nada, pero no podía soportar que tratara así a su madre. Joel, sin embargo, pensaba que su marido había tenido un hijo fuera y que eso era imperdonable. En ese momento, a Sean ya le daba igual lo que ella hiciera. Joel, que no podía contactar con su marido, enfadada,
Fue a casa de Mali a buscarlo, pero lo buscó por todas partes y no lo encontró. Enfadada, le dio una bofetada a Mali. Le gritó que le había robado a su marido por un plato de arroz. Pero Mali se burló de ella y le dijo que la habían abandonado por un plato de arroz. Después de decir eso, la levantó del suelo, y se burló de ella diciendo que era tan delgada que ningún hombre la querría. Mali cerró la puerta y llamó a Sean llorando. Le echó la culpa a Youla por haber venido a su casa a armar jaleo y asustar a los niños. Después, Mali destrozó todas las cosas de la casa. Cuando Sean lo vio, no podía creerlo. Youla esperaba abajo, en la oficina de su marido. Sean le preguntó por qué había hecho eso. Youla gritó que eso era lo de menos. Al ver la situación, Sean la agarró y se la llevó. La llevó a casa y la encerró en una habitación. Sean le dijo que tenía trabajo importante y que no quisiera más problemas. Que esperara a que él volviera. Youla, que llevaba días sin comer ni dormir, estaba mareada. A pesar del cansancio, volvió al edificio de la empresa de su marido. Sean vio a su esposa demacrada y se sintió muy mal. Rápidamente la llevó a comer, y le preparó todo con mucho cariño. Youla lloraba desconsoladamente, y Sean también no pudo contener las lágrimas. No entendía cómo una vida tan buena había acabado así. Sean dijo que si no tuvieran hijos, lo habría dejado sin dudarlo. Pero ahora, con un hijo, se encontraba en una encrucijada. Sean insistió en que su relación con Mali no era como ella pensaba. Youla no pudo evitar llorar al oírlo. Sean dijo que no había ido a ver al niño, y que lo único que le preocupaba era la salud de su esposa. Youla no entendía por qué su marido seguía haciendo eso. Salió y se emborrachó. Sean, preocupado, la llevó a casa. Youla abrazó a su marido y le dijo que ella era la hermana mayor de la familia y que todos envidiaban su vida. Ahora, en esta situación, no podía enfrentarse a ello. La pareja se abrazó y lloró amargamente. Sean encontró a Mali y le suplicó que le diera a su hijo, pero Mali le dijo que había estado casada, y que se divorció porque era estéril y sus padres ya habían fallecido. El niño era lo único que le quedaba en el mundo. Le pidió a Sean que no volviera a pensar en el niño. Al día siguiente, Sean fue a comer a casa de su madre y se sintió muy satisfecho. Su madre se dio cuenta enseguida de que algo pasaba, ya que no habría vuelto solo. Le dijo que comiera y se fuera rápidamente a consolar a su mujer. Cada vez que veía a su hijo, sentía que le había fallado a su nuera, ya que era él quien no podía tener hijos. Sin hijos, en el futuro, cuando sean viejos, serán muy pobres. La madre sugirió que adoptaran un niño. Al ver a su madre tan triste y llorando, Sean no pudo soportarlo y finalmente le mostró la foto del niño a su madre. Le dijo que era su hijo. La madre no podía creerlo y se apresuró a ir a la ciudad para ver a su nieto. Regañó a su hijo por ser un inútil y ayudar a su nuera a decir tal mentira. Sean llevó a su madre a la casa de Mali. Al ver al nieto en sus brazos, se le llenaron los ojos de lágrimas. La madre incluso se arrodilló ante Mali para darle las gracias. Le dijo que, a partir de ese momento, Mali era su nuera. Esto hizo que Mali se echara a llorar de alegría. Mientras tanto, Youla estaba comiendo los pasteles que le había comprado su marido, pero estaba tan desconsolada que no podía tragar ni bocado. Su hermana y su tía tercera fueron a verla. La tía tercera le dijo que echar a su marido de casa en ese momento era una estupidez. Eso solo serviría para empujar al hombre hacia la otra. Youla dijo que su marido no era así. La tía tercera dijo que los hombres siempre están del lado de los hijos. Le dijo a Youla que pensara en cómo retener a su marido. Sean podría pedir el divorcio muy pronto. Youla casi se muere al oírlo. Su hermana también le dijo que lo pensara bien. Ya eran adultos y tenían que resolver el problema. La tía tercera dijo que había gastado tanto dinero en aprender a bailar y al final había perdido contra una mujer que sabía cocinar. Al oír eso, Youla casi se desmaya. Su hermana volvió a aconsejarle que considerara la postura de su cuñado. Al fin y al cabo, él deseaba tener un hijo. Youla le dio una bofetada a su hermana y les dijo que no se metieran en lo que no les importaba. La tía tercera dijo que era una niña mimada por su madre y que no entendía nada de la vida. Youla se derrumbó al oírlo y, como loca, echó a su hermana y a su tía de casa. En ese momento, Sean y su madre estaban disfrutando de la comida que había preparado Mali. La madre estaba muy satisfecha con las habilidades culinarias de Mali. Sean le dijo a su madre que no podía vivir en casa de otra persona, pero su madre le dijo que Mali era de la familia y que se divorciara de Youla cuanto antes. Sean le dijo que amaba profundamente a su esposa y que nunca se divorciaría. Su madre le dijo que una mujer como Mali era la adecuada para él. A continuación, se dirigió a casa de su nuera. Youla cambió su actitud altiva de siempre y se mostró muy respetuosa con su suegra. Incluso le preguntó sonriendo por qué no había traído kimchi. La suegra le dice que ella misma había dicho que eso era malo para la salud. Youla se apresura a negarlo con la cabeza, pero a la suegra no le apetece hablar de tonterías. Le pregunta por qué ha dicho que su hijo no puede tener hijos. ¿De dónde ha salido ese niño?
Youla se da cuenta de que su suegra lo sabe todo. La suegra le dice que se divorcie de su hijo. También le echa en cara a su nuera que sea tan descarada como para seguir pegada a su hijo. Youla no puede creer que su suegra haya dicho algo así. Al ver que Youla estaba leyendo un libro sobre crianza, y al oírla decir que quería traer al niño de vuelta para criarlo, la suegra se enfureció y le dijo que separar a una madre de su hijo era un pecado, y que era mejor para todos que se marchara. Youla se quedó sin palabras, sin saber qué hacer. No tuvo más remedio que pedir ayuda a su familia. Su tía le dijo que si quería conservar a su marido tenía que recuperar al niño. Pero su tía abuela le dijo que ella no sabía nada de criar niños. Youla dijo que había comprado libros sobre crianza. Su tía tercera le dijo que criar a un niño requería dedicación y que no bastaba con leer unos cuantos libros. Su hermana le dijo que no pensara demasiado y que dejara que las cosas siguieran su curso. En ese momento, regresó el padre de Youla, temiendo que su padre descubriera el divorcio. Se apresuraron a cambiar de tema. Youla no quería preocupar a su anciano padre. Su hermana le dijo que se mantuviera firme y no se divorciara. De esa manera, ellos no podrían hacer nada. Youla citó a su marido y le dijo: «Tu madre ha venido a verme y me ha pedido que me divorcie de ti», y que sabía que su suegra nunca la había querido. También dijo que entendía que sus mayores quisieran tener nietos. Youla dijo que no quería ser el hazmerreír de todos. Le cogió la mano a su marido con la esperanza de que pudieran empezar de nuevo. Youla le pidió a su marido que trajera al niño a casa, pero Sean retiró la mano. Al día siguiente, Youla llegó a casa de la mujer gorda con un montón de bolsas. Se disculpó por su imprudencia. Mali le dijo que ella había sido la primera en equivocarse. Youla le pidió a Mali que le dejara criar al niño, y le dijo que tanto ella como su marido tenían estudios superiores. Al oír esto, Mali se enfadó mucho, y le dijo que ella era perfectamente capaz de criar al niño. Le pidió a Youla que se marchara inmediatamente. Al ver que la situación no pintaba bien, Youla se arrodilló ante Mali sin importarle nada. Mali pensó que era una locura. En ese momento, se oyó un bostezo dentro de la casa. Mali, nerviosa, se apresuró a echar a Youla. Al ver los zapatos en la puerta, Youla reconoció inmediatamente que eran de su suegra. Mali, al ver esto, se apresuró a ponerse los zapatos, pero sus pies grandes no cabían en ellos. Tuvo que decir que todavía tenía los pies hinchados por el parto. Youla miró con sospecha hacia el interior de la casa. Mali la empujó rápidamente hacia afuera. La suegra encontró rápidamente a su hijo y le dijo: «Tu mujer ha ido a casa de Mali a pedirle el niño». Incluso se arrodilló ante Mali para suplicarle. Sean se sintió muy avergonzado, pero su madre le dijo que se pusiera del lado de Mali. «Es la mujer que ha dado a luz a nuestro hijo». Sean le pidió a su madre que le diera un poco de tiempo. Deprimido, salió a beber y se fue a esperar a su esposa debajo de su casa. Youla le preguntó por qué no entraba. Él le preguntó si podía dejarlo marchar. «Sin ti, yo puedo vivir muy bien, pero el niño no puede vivir sin su padre». Youla pensó que no podía quedarse de brazos cruzados. Compró un montón de suplementos y fue a buscar a su suegra. Pero, por más que llamaba a la puerta, nadie respondía. Los vecinos le dijeron que la anciana había sido llevada a la ciudad por su nuera. La nuera parecía muy afortunada. Al oír esto, Youla no supo qué responder. Al recordar los zapatos de su suegra en casa de Mali, no podía aceptarlo. Conduciendo en estado de shock, casi provoca un accidente. Mientras tanto, Sean disfrutaba de la cocina de Mali. La familia de 4 parecía tan feliz. Youla bajó del coche tambaleándose. No se mantuvo en pie y se golpeó contra la puerta del coche. A pesar del dolor, tomó un taxi y se dirigió a casa de Mali. Durante todo el trayecto se sintió mareada. Mali vio a la mujer fuera de la puerta y les dijo a propósito que quizá fuera una vecina. Luego abrió la puerta y sonrió con aire significativo. Youla no le hizo caso y entró directamente. Lo que vio fue a su marido abrazando a su hijo. Su suegra estaba al lado, ordenando la casa. No podía creer lo que estaba viendo. Youla, acorralada por su suegra, decidió pedirle el divorcio a su marido. Al oír que su nuera quería divorciarse de su hijo, la suegra casi sale volando de alegría. Ni siquiera sintió el dolor de la caída. Al llegar a casa, le contó emocionada a Mali que la mujer por fin había accedido al divorcio. Mali lloró de alegría. Youla, triste, buscó a su hermana, y le dijo que, al ver lo felices que eran juntos, no tenía sentido seguir adelante. Youla recogió las pertenencias de su marido y le dijo que las recogiera cuando tuviera tiempo. Sean entró en la casa vacía. Estuvieron enamorados 3 años y casados 15, pero todas sus pertenencias se pudieron recoger en una sola noche, lo cual era realmente irónico. Los dos recordaron juntos todos los momentos vividos. Alguna vez se habían amado tanto y ahora tenían que separarse. Decidieron despedirse con una buena comida. Al ver a su esposa fingiendo estar tranquila, Sean no pudo contener la tristeza. Youla le dijo que en el pasado ella siempre había sido fuerte y que él nunca le había respondido. Ahora, sin embargo, le había lanzado una bomba atómica. Sean sabía lo mucho que había herido a su esposa. También sabía que había cometido un error imperdonable. Sean le pidió a su esposa que se cuidara. Youla esperaba que siguieran siendo amigos, pero en el momento en que se dieron la mano, no pudieron contenerse. Los dos, que se amaban profundamente,
Se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Él solo pudo consolar a su esposa. Mali había estado llamando a Sean, pero nadie contestaba. Al ver a Sean marcharse, Youla supo que todo había terminado. Youla regresa a cenar con su familia. Su anciano padre se lamenta de que su yerno esté tan ocupado. Su tía, que es muy franca, dice sin querer que Sean está con su hijo. Ante las insistentes preguntas de su padre, Youla finalmente le cuenta la verdad. El anciano no puede tragarse su orgullo y va directamente a buscar a Sean. Se abalanza sobre él y le da una bofetada. Le grita que es peor que un animal. Sean solo puede pedir perdón una y otra vez. Al volver, Youla dijo que ya había solicitado el divorcio, lo que sorprendió a todos. Al enterarse de que era su propia hija quien había tomado la iniciativa, todos se enfadaron muchísimo. Ella dijo que ya no tenía confianza en ese matrimonio. También deseaba que Sean fuera feliz. Mali y la madre de Sean compraron un pastel para celebrarlo. Cuando Sean volvió, casi se muere de rabia. ¿Qué hay que celebrar cuando un matrimonio fracasa? Pero su madre le dijo que ahora era el comienzo de su vida. Le aconsejó que tratara mejor a Mali. El anciano padre busca al yerno para disculparse por haberle pegado la última vez. También dice que su hija también tiene la culpa. Llevan tantos años casados y ella no hace las tareas domésticas. No trabaja, no tiene hijos y no respeta a su suegra. Todo eso se lo ha enseñado su madre. El padre de Youla espera que el yerno reconsidere el divorcio, pero Sean dice que no puede abandonar a sus hijos. Youla, que también es padre, se siente impotente, pero lo entiende. Al día siguiente, Youla empujaba su equipaje buscando un lugar donde vivir. Finalmente, eligió la habitación más barata, sin baño. Le dijo a su exmarido que estaba muy bien. Youla comenzó a calcular cada gasto. Sus hermanas la llamaron y le dijeron que estaban muy contentas de que hubiera salido de su matrimonio fallido. Para sobrevivir, Youla, que nunca había trabajado, comenzó a buscar empleo. A pesar de haber estudiado en una universidad de prestigio, no tenía experiencia laboral. Cometió varios errores al hacer las demostraciones. El profesor le dijo que era mayor y que no tenía los conocimientos básicos necesarios para ese trabajo. Al marcharse, Youla vio a su padre ayudando a alguien a desatascar un desagüe. Entonces se dio cuenta de que así era como su padre la había criado. Por otro lado, Sean vivía solo en su oficina. Mali preparó un montón de comida para llevársela a Sean. Su hermana llamó a Youla para decirle que le llevaría kimchi. Al oír que su hermana iba a su casa, se asustó y corrió de vuelta. Youla no quería que su hermana supiera que ya no tenían casa. Tenía que volver antes que ella. Youla salió de casa fingiendo estar tranquila y se encontró con su hermana, a la que dio una excusa para que se fuera. Pero su hermana parecía haber olvidado algo. Cuando volvió, quien abrió la puerta de su casa era un desconocido. Entonces se enteró de que su hermana ya había vendido la casa. Su hermana vio que su hermana se subía al autobús y pidió a un amigo que la siguiera. Así fue como siguió a su hermana. Descubrió que su hermana vivía en una pensión. Sin tiempo para respirar, Youla oyó llamar a la puerta. No tuvo más remedio que abrirle a su hermana. Esta no podía creer lo que veía. Su hermana, que nunca había pasado penurias, vivía allí. Culpó a su cuñado de ser un animal. ¿Te divorcias y dejas que vivas así? Youla le dijo que Sean había quebrado por la pandemia. Le pidió a su hermana que no culpara más a su cuñado. Su hermana la llevó a casa de sus padres. La familia ya estaba esperando en la puerta. Después de 15 años de matrimonio, solo les habían dado unos pocos miles de dólares. No podían tragarse esa humillación. Se dirigieron a la empresa de Sean para ajustar cuentas. Mientras tanto, Mali llevó unos dulces a la empresa de Sean. Sean recibió un mensaje de su exmujer diciéndole que huyera, pero no tuvo tiempo de pensar mucho. Mali ya había entrado. Dijo que quería que todos la conocieran. Después insistió en darle de comer a Sean. En ese momento, los familiares de la mujer irrumpieron en la habitación. Al ver la escena, casi se mueren de la ira. Las hermanas de la mujer reprendieron a Sean por ser desagradecido y por tratar así a su esposa. La cuñada no pudo soportarlo y se lanzó directamente a la pelea. Las mujeres pronto se enzarzaron en una pelea. Pero ¿cómo iban a ser rivales para ellas? Mali le contó llorando a su suegra que había sido golpeada por la familia de su marido. Al enterarse de que la madre de su nieto estaba siendo maltratada, la madre de Sean fue directamente a casa de Youla. Ella reprendió a las mujeres por su falta de educación. El anciano padre pidió a todos que dieran dinero y que la madre de Sean se disculpara. Pero ¿cómo iban a doblegarse ante alguien así? Al enterarse de que su hija se había divorciado y solo había recibido 3.000 wons, el anciano padre pensaba que no tenían moral alguna. Después de 15 años de matrimonio, ¿le daban tan poco a su hija? Pero la madre de Sean dijo que era decisión de ellas, y añadió que Youla no había hecho las tareas domésticas ni tenido hijos en 15 años. Además, nunca había tratado bien a su suegra, no había tenido hijos y decía que era culpa de su hijo. Ni siquiera quería volver a casa para pasar las fiestas con ella. La madre de Sean seguía criticando a Youla sin parar. De todos modos, tu hijo ha cometido un delito grave al tener hijos fuera del matrimonio. La madre de Sean dice que todo es culpa de su hija. Justo cuando todos discutían acaloradamente, Sean llegó, sacó el documento que acreditaba su quiebra. El anciano padre lo tiró al suelo y le gritó que se marchara. Youla también le pidió que se llevara a su suegra. La suegra le dijo,
Has disfrutado de mi hijo durante 15 años. Durante 15 años has maltratado a mi hijo. Ahora disfruto de la felicidad familiar con mi nieto y mi nuera para que mi hijo pueda descansar un poco. La hermana menor le dijo que tuviera cuidado con lo que decía. La suegra reprendió a Youla por no haber educado a su hija. Youla se enfureció al oírlo. ¿Con qué derecho hablas de mi padre y mi hermana? Le pidió a la madre de Sean que se disculpara con su padre inmediatamente. La madre de Sean se burló de ella, diciendo que era una ilusa. Después de decir eso, le dio una bofetada a Youla. El anciano padre, al ver que golpeaban a su hija, abofeteó a Sean. Esta acción fue realmente satisfactoria. La madre de Sean, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados, pero el padre de Youla tampoco se quedó de brazos cruzados. Rápidamente protegió a su hija detrás de él. Los dos se enfrentaron así. El ambiente se tensó. La madre de Sean estaba tan enfadada que no sabía qué hacer. Al volver a casa, reprendió a su hijo por ser tan tonto y dejarse golpear. Al enterarse de que Sean había sido golpeado, Mali casi se muere de pena. Sean dijo que era culpa suya y que se lo merecía, pero su madre dijo que hacía tiempo que no le gustaba esa mujer. No trabajaba, no hacía las tareas domésticas y nunca le había cocinado. ¿Para qué quería una mujer así? Mali también se unió a las críticas hacia Youla. Sean se enfadó y le dijo que se callara. La familia de Youla pensaba que Sean les había quitado sus propiedades, pero Youla dijo que confiaba en su exmarido. Mali sacó todos sus ahorros, que eran tan enormes como ella. La anciana casi se le salen los ojos de las órbitas. Mali dijo que, además de esos ahorros, tenía varios pisos a su nombre. Sean le dijo a su madre que no se metiera en lo que no le importaba. La anciana no paraba de alabar a Mali, diciendo que era una auténtica fuente de riqueza, que solo la reconocería como nuera en esta vida. Sean no podía soportar el comportamiento de su madre. Mali llamó a Youla y la reprendió por haberse divorciado y haberse llevado 3000 wons, lo cual era demasiado. La suegra, que estaba al lado, le dice a Youla que no le permita volver a ver a su hijo. Mali y su suegra quieren llevarse todas las cosas de Sean a su casa, pero Sean se niega rotundamente a mudarse con ellas. En ese momento, Youla también llega, de forma autoritaria. Lanza los miles de wons al aire. Este gesto deja atónitos a todos los presentes. No quiere perder el prestigio por unos pocos miles de wons, pero no pensó que los días siguientes serían tan difíciles. Sin un centavo, Youla tuvo que volver a buscar trabajo. En la entrevista, al ver que no tenía experiencia laboral, ni siquiera sabía usar el software más básico, la despidieron directamente. Youla se marchó con la cabeza gacha. Por el camino se encontró con un amigo con el que solía jugar al golf. El amigo le dio su tarjeta y le dijo que le llamara si necesitaba algo. Al llegar a casa, Youla calculó minuciosamente cada gasto. Le dijo a su familia que le había devuelto el dinero a su exmarido y que pensaba trabajar en un restaurante. Su familia casi se muere de rabia al oírlo. Pero Youla, acostumbrada a una vida refinada, apilaba los platos y los cubiertos con mucho cuidado. La señora que la contrató casi se muere de rabia al verlo. Lavaba las verduras con mucho cuidado, una por una. Al ver que la comida estaba a punto, la jefa llamó a la señora para que la ayudara, incluso cuando los clientes le pidieron que les recomendara los platos más ricos. Youla respondió que era nueva y no sabía que era bueno. La jefa volvió a acudir al rescate. Al final del día, la jefa le dio su sueldo y la despidió. Youla, agotada, llegó a casa y recibió una llamada de su exmarido. Él le dijo que aceptara el dinero. Sabía que Youla no tenía experiencia y que le costaría encontrar trabajo. Sean llegó a casa tambaleándose. Borracho, Mali lo recibió con un pijama sexy y le dijo que lo llevaría a su habitación. Sean no estaba de acuerdo. Su suegra se apresuró a darle un consejo. Mali entró en el estudio con un vaso de agua con miel. Al ver a Sean dormido, quiso marcharse, pero se dio la vuelta y pensó que era una oportunidad única. Con mucho cariño, le quitó los calcetines a Sean, pero Sean solo quería dormir. Mali, al ver esto, intentó quitarle la ropa a la fuerza. Esto enfureció a Sean. El plan fracasó y Mali se marchó enfadada. Sean, asustado, cerró la puerta con llave. Al día siguiente, Sean le dio a su exmujer un sobre con dinero y le rogó que lo aceptara, pero Youla le dijo que no lo necesitaba. Quería que su marido infiel viviera todos los días con remordimientos. Youla se marchó y fue al restaurante de su hermana para desahogarse. Se sentía realmente incapaz de encontrar trabajo. Nadie la quería. Los últimos años de su vida habían sido una pérdida de tiempo. Después del divorcio, se dio cuenta de que no sabía hacer nada. Su hermana no podía hacer más que consolarla. Aburrida, Youla llamó a un amigo para que la acompañara a tomar una copa. Jack le dijo que sabía que se había divorciado. La consoló y le dijo que no se sintiera triste. Después de cenar, Jack la llevó a casa. Al despedirse, le dijo que si la necesitaba, podía llamarlo. Al ver la espalda de Youla alejarse, sonrió con aire significativo. Youla quería trabajar en la tienda de conveniencia donde trabajaba su hermana pequeña. Resultó que trabajar allí no era tan sencillo como cobrar en caja. Tenía que fregar el suelo, colocar la mercancía e incluso hacer inventario todos los días. Además, tenía que tener mucha paciencia con los clientes. Después de ver todo esto,
Youla se dio cuenta de que no podía hacer ese trabajo. Sean quería ir a ver a su exmujer ese día, pero al ver a su suegro, se asustó y se escondió rápidamente. Youla, que había salido, se topó con Sean. Le dijo que no se le acercara. No quiso escuchar nada de lo que Sean le dijo. Justo cuando regresó a su habitación, Jack la llamó para decirle que quería verla. Youla lo rechazó con delicadeza. Al ver que su exmarido ya no estaba abajo, se sintió muy triste. Mali fue a buscar a Sean al edificio de la empresa y lo invitó a comer. Sean, temiendo que alguien los viera, se lo llevó rápidamente. Mali recordó el secreto que le había enseñado su suegra. Mientras caminaba, le dijo a su marido con voz coqueta que la esperara. Sin querer, se le atascó el tacón en una tapa de alcantarilla. Mali no podía sacarlo, así que gritó a Sean. Al verla, Sean se acercó para ayudarla, pero Mali era muy corpulenta, y Sean tuvo que emplearse a fondo para sacarle el tacón. Los dos acabaron cayéndose de espaldas. Mali se apoyó en él y se dirigieron al restaurante. Al encontrarse con un antiguo compañero de trabajo, Sean se apartó rápidamente. Nervioso, le dijo que Mali era una clienta. El compañero le pidió que saludara a su esposa. Sean dijo que tenía una reunión y que Mali comiera sola. Mali le dijo que no quería que volviera a ver a su exmujer. Le pidió que la respetara como madre de su hija. Después de decirle esto, le dijo que se fuera rápidamente a la reunión. Mali se quedó sola comiendo pollo con lágrimas en los ojos. Se sentía muy triste comiendo sola, pero no pudo resistir la tentación de la comida. Mientras tanto, Joel, que no encontraba trabajo, llamó a Jack para pedirle ayuda. Jack era un tipo con mucha experiencia en ligar con chicas. Solo con ver cómo se comportaba con las mujeres, se entendía todo. Cuando Joel llegó a casa, encontró un fajo de billetes en su bolso. Resultó que Jack se lo había puesto mientras ella estaba en el baño. Jack le dijo que no se sintiera mal, que solo quería que ella viviera mejor. Su exmarido se enteró por su tía de que Youla estaba buscando un trabajo a tiempo parcial. No se esperaba que ahora tuviera que esforzarse tanto para sobrevivir. Sean no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Desde que Mali volvió de comer sola, se había metido en la cama y se negaba a comer en señal de protesta. Su suegra le dijo que comiera algo, pero ella no hizo caso. Pero en cuanto su suegra cerró la puerta, se incorporó de un salto, sacó un panecillo francés del cajón, le dio un mordisco y se metió otro en la boca. Mali sintió que se le iluminaban los ojos. Su madre le dijo a Sean que se preocupara más por Mali. Si no la tratas bien, es normal que no te trate bien a mí. Pero Sean solo tenía ojos para su hijo. Su madre le dijo que Mali tenía muchas cualidades. Sabe ganar dinero, cocinar, tiene ahorros y una casa. Y lo más importante, te ha dado un hijo. Ese día, Youla estaba trabajando en una tienda de ropa. Mali había salido con su suegra a comprar ropa. Youla las vio y se asustó, así que se escondió rápidamente. Aún no sabía cómo enfrentarse a ellas. Nunca le había comprado ropa a su suegra. Parecía que Mali sabía cómo tratar a su marido. Su suegra decía que le gustaba Mali como nuera. Tenía una figura redondeada y parecía muy afortunada. También se quejó de que su ex nuera era demasiado delgada y no tenía buena suerte. Youla no podía aceptar lo que estaba oyendo. Antes, cuando su suegra la elogiaba por ser guapa, era mentira. Mali, que había engañado a su suegra, vio que era el momento oportuno. Dijo a propósito que Sean parecía seguir enamorado de su exmujer, y añadió que ella no era tan guapa ni tan atractiva como ella. La suegra se apresuró a consolar a la mujer, diciéndole que sin maquillaje parecía un fantasma. A mi hijo le gustan las mujeres con carne. Mali dijo que no podía adelgazar después de dar a luz. La suegra le preguntó sonriendo si antes era delgada. Mali suspiró con resignación. La suegra le dijo que sabía cocinar y era femenina, que ella la ayudaría a que se quedaran juntos. Al oír esto, Mali se puso muy contenta y se bebió el contenido de la palangana de un trago. Youla lloró y les contó a sus hermanas que hoy había visto a la mujer gorda y a su ex suegra. Las dos parecían tan felices juntas. Se arrepentía mucho de haber sido tan caprichosa. ¿Qué había hecho en el pasado? No trabajaba, no cocinaba, ni siquiera tenía hijos y no era respetuosa con su suegra. Su exmarido dijo que se divorciaba porque no había comida en casa. Si hubiera cocinado para él, y hubiera tenido un hijo y hubiera sido más amable con su madre, ¿no se habría divorciado? Se arrepentía mucho de haberse divorciado tan fácilmente. Youla quería recuperar a su exmarido. Sus hermanas solo podían llorar con ella. Su madre le dice a Sean que no puede tratar así a Mali. Al fin y al cabo, Mali es la madre de su hijo, y además es muy rica. Sean dice que necesita tiempo. Mali busca una excusa para entrar en la habitación de Sean. Le dice que si necesita algo, que la llame. Sean finge estar trabajando y dice que tiene que quedarse hasta tarde. Cuando ve que Mali se va, cierra la puerta con llave. Mali se siente cada vez más resentida. Oye que Sean sale al baño y se le ocurre una idea. Cuando Sean regresa a la habitación, se encuentra con esta escena. Rápidamente despierta a Mali, que está en la cama, pero Mali se da la vuelta y lo inmoviliza. Sean lucha con todas sus fuerzas y finalmente logra escapar de las garras de la gigante. Mali casi se desmaya en el acto. Al día siguiente, cuando sale para ir al trabajo, Sean la invita a almorzar. Al oírlo, Mali se alegra de inmediato. En la mesa,
Ella le corta el pollo a Sean con entusiasmo. Sean se disculpó por su comportamiento de la noche anterior, y le pidió a Mali que le diera un poco de tiempo. Mali se sintió tan feliz que no sabía qué hacer. Dijo que consideraría ese día como uno memorable. Sean dijo que volvería a casa temprano después del trabajo. Mali dijo que prepararía una deliciosa cena para cuando él llegara. Al oírlo, Sean no pudo evitar tragar saliva. Era la comida de Mali lo que lo había atraído. Su suegra dijo que se llevaría a los niños a pasar la noche fuera para que ellos pudieran tener un momento a solas. Mali se arregló con mucho esmero y preparó una mesa llena de comida para cuando Sean volviera. Esta noche tenía que conquistar a Sean, pero Sean se había olvidado por completo. Se fue solo a emborracharse y, sin darse cuenta, acabó en la puerta de la casa de su exmujer. Cuando llegó a casa y vio a Mali esperándole, Mali se sintió muy decepcionada al ver a un hombre así. Youla estaba trabajando en la tienda, ordenando la mercancía, cuando de repente sintió náuseas. Corrió rápidamente al baño y vomitó sin parar. Temblando, fue a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Pensó en el día de su divorcio y en la despedida de su exmarido. Al ver las 2 rayitas en la prueba, se emocionó mucho. Youla empezó a imaginar cómo se lo diría a su exmarido. Solo de pensar en esa escena, se sentía feliz, pero el médico le dijo que no estaba embarazada. Youla le entregó la prueba con las 2 rayitas. El médico le dijo que muchas pruebas de embarazo no eran de buena calidad y podían dar errores. Le dijo que, dado su avanzada edad, si quería tener hijos, podía considerar la posibilidad de recurrir a la reproducción asistida. Youla salió tambaleándose de la consulta del médico. No había avanzado mucho cuando se desmayó en el suelo. Por su parte, Sean, para disculparse por haberle dado plantón a Mali, le compró un ramo de flores. Mali estaba muy contenta y preparó una deliciosa comida para Sean. Pero, tras dar solo unos bocados, Sean recibió una llamada en la que le informaban de que su exmujer se había desmayado en el hospital. Buscó una excusa y salió apresuradamente. La intuición le dice a Mali que algo no va bien. El médico le dice a Sean que Youla está bajo mucho estrés por querer quedarse embarazada y que por eso ha tenido un embarazo falso. Al ver entrar a su exmarido, Youla se levanta de un salto, y le dice que se le olvidó borrar su número y que por eso le ha llamado. Sean no sabía que su exmujer también quería tener un hijo. Youla no quiere que su exmarido la vea así y le pide que se vaya. Pero Sean no se queda tranquilo. Youla le dice que su vida ya no le importa. Al oírlo, a Sean se le partió el corazón. Abrazó a Youla y no paró de pedirle perdón. Youla le dijo que lo único que podía hacer era marcharse. Mali aprovechó que Sean había salido para rebuscar en su chaqueta. Encontró un recibo de una transferencia a nombre de Youla y le preguntó a su marido qué era aquello. Sean le dijo que era el alquiler de su exmujer. Mali le dijo que eran marido y mujer y que no quería que hubiera secretos entre ellos, sobre todo en lo que se refería al dinero. Youla cogió el dinero que le había dado Jack y se fue a clases de baile. Por muy duro y cansado que fuera, ella aguantaba con los dientes apretados. Quería tener un buen cuerpo, ya que era lo único que podía vender. Youla quedó con Jack para tomar una copa. Jack no paraba de prometerle un futuro maravilloso. Los dos bebían alegremente, brindando con sus copas. Jack se apartó para contestar una llamada en secreto. Su expresión era aterradora, pero cuando volvió a la mesa, cambió de actitud. Los dos estaban bebiendo alegremente cuando el exmarido y sus amigos entraron en el local. Al ver la escena, Sean se sintió incómodo y dijo que tenía un asunto urgente que atender y se marchó. Era la primera vez que Sean volvía a casa tan temprano. Su madre bajó con los niños para que pudieran estar a solas. Sean le dijo a Mali que no le ocultaría nada más. Mali se alegró y le pidió que brindaran. Sean accedió, incómodo, pero no sé si era porque Mali tenía el cuello grueso o porque Sean tenía los brazos cortos. El brindis casi le ahoga. Mali también trajo un aperitivo. Sean se apresuró a beber un trago para calmarse. Youla trabajaba todos los días en el restaurante sirviendo té y agua a los clientes. Trabajaba hasta altas horas de la noche y estaba agotada. Al enterarse de la situación, su exmarido fue al restaurante. Sean le dijo que le daría dinero, pero con la condición de que se fuera de allí. Youla lo encontró ridículo. Su exmarido le dijo que tuviera cuidado con los hombres. Al ver que su exmujer se iba, se puso nervioso y la agarró. Youla le dio una bofetada sin piedad. Dijo que denunciaría a Sean por acoso. Mali vio la escena. Mali se llevó a su marido y se marcharon sin decir nada. Sean, después de pensarlo mucho, encontró a la hermana de Youla. Tu hermana es muy ingenua. Dile que te ayude a vigilar a los hombres con los que sale. Mimi pensó que era un entrometido. Jack le llevó un regalo a Youla a altas horas de la noche. Cuando llegó a casa, lo abrió y vio que era el último modelo de bolso. Se miró al espejo y quedó muy satisfecha. Mali daba vueltas en la cama y no podía dormir. Imaginaba a su marido con su exmujer, los dos abrazados con fuerza. Estaba tan enfadada que casi se muere. No podía seguir esperando así, pero no conseguía descifrar la contraseña del ordenador de Sean. Encontró las llaves del coche y corrió a abrirlo para mirar el registro del navegador. Vio que su marido había ido a ver a su exmujer. Al ver que su marido había vuelto de su viaje de negocios, Mali le dijo con entusiasmo que le ayudaría a ordenar el equipaje. Aprovechando que Sean no estaba, abrió rápidamente la maleta y la revisó. En ese momento,
Sean entró. Le dijo a Mali que no sospechara. Las dos hermanas se encontraron con Jack llevando a Youla a casa. Youla les dijo a sus hermanas que ese hombre la estaba cortejando. Las hermanas se preguntaron cuánto dinero tendría. Youla les dijo que se dedicaba al negocio inmobiliario. Varios edificios importantes de la ciudad eran de su familia. Youla les dijo que debían aprovechar la oportunidad. Si se casaba con un hombre rico, no tendría que trabajar más y toda la familia saldría de la pobreza. La segunda hermana le dijo que siguiera su corazón. Youla les dijo que no se preocuparan, que ella sabía lo que hacía. Jack llevó a Youla a un restaurante y le pidió matrimonio con un diamante que había preparado. Le dijo que quería casarse con ella inmediatamente. Esperaba que Youla le diera una oportunidad. La familia Sean, de 4 miembros, también había ido a ese restaurante. Todos disfrutaban de un momento feliz en familia. Cuando se disponían a marcharse, se encontraron con la persona más incómoda en la entrada del ascensor. Youla se cogió del brazo de Jack. Jack habló de forma deliberadamente ambigua. Mali, al verlo, se apresuró a coger también a su marido. La suegra se emocionó y felicitó en voz alta a Mali por estar embarazada de su segundo hijo. Youla sabía que esas palabras iban dirigidas a ella. En el ascensor cerrado, nadie dijo nada. En medio de la multitud, la mano de su exmarido se movía inquietamente. Youla, al verlo, se apartó rápidamente. Al llegar a casa, su suegra la regañó por ser tan inquieta y por buscar otro hombre tan poco tiempo después del divorcio. Sean dijo que todos se divorciaban y que tenían libertad para enamorarse. Mali le preguntó a Sean si sentía celos al ver a su exmujer con otro hombre. Ella le dijo que había consultado el navegador y sabía que había ido a ver a su exmujer. Sean no podía creerlo. Mali dijo que era una mujer de negocios y que nunca haría un negocio que le supusiera pérdidas. Le dijo a Sean que hiciera lo que quisiera. Mali buscó un abogado para que su marido y su exmujer supieran de que estaba capaz. Youla recibió rápidamente la carta del abogado. Al ver que Mali la había demandado, se preguntó cómo se atrevía a pedir una indemnización por daños morales. Enfurecida, fue a buscar a su exmarido, y le dijo: «Tu mujer me ha demandado por tener una relación con un hombre casado. Ya es bastante que no la haya demandado yo». Sean también estaba temblando de ira por el comportamiento de Mali. Corrió a casa para ver a su madre, ya que no podía permitirse perder los nervios allí. Sean le preguntó a Mali por qué había hecho eso. Mali dijo que solo quería darle una lección a esa mujer y que no quería realmente una indemnización por daños morales. Sean dijo que nosotros habíamos cometido el error primero y que ella debía retirar la demanda inmediatamente y no causar más problemas. Mali abrazó a su marido y lloró con tristeza. Llorando, le rogó al hombre que la mirara. Nunca olvidaría aquella noche. Ningún hombre podría resistirse a un cuerpo tan suave abrazándolo. El médico le dijo a Mali que si seguía comiendo así, moriría de gorda. Mali, que estaba así, fue al gimnasio para perder peso, pero con su peso, le costaba mucho hacer ejercicio. El entrenador le dijo que si seguía engordando, su marido sería de otra. Al oír eso, ella apretó los dientes y siguió adelante. Al llegar a casa, Mali estaba tan cansada que ni siquiera miró a su hijo y se tiró en la cama. Su suegra, al verla así, se compadeció de ella. Le llevó la comida y le dijo que comiera antes de seguir con la dieta. Mali dijo que solo comería un bocado para mantenerse con vida. Su suegra le dijo que no se forzara, que su constitución era así. Mali dijo que esta vez tenía que adelgazar sí o sí. Una vez adelgazada, su belleza superaría con creces a la de la exmujer de su marido, pero no pudo resistir la tentación de la comida. En poco tiempo se acabó todo el plato. Incluso le reprochó a su suegra que no volviera a llamarla para comer. «Si muero gorda, la culpa será toda tuya, anciana». Dicho esto, se dispuso a recuperar fuerzas. Sean se enteró por la hermana de Youla de que su exmujer iba a volver a casarse. No solo era más joven y rica que él, sino que además estaba locamente enamorada de su hermana. Sean casi se muere de rabia al oírlo. Le dijo a su hermana que tuviera cuidado. En estos tiempos, no hay cosas tan buenas. Jack llevó a Youla a la casa de la familia para presentarse formalmente. Al saber que la familia era rica, todos quedaron muy satisfechos. Jack dijo que trataría bien a Youla en el futuro. Después de casarse, los llevaría a todos a vivir a la villa. El padre dijo que ellos decidieran lo que quisieran. No pensaba vivir con su hija. Jack llevó a Youla a ver la habitación nupcial. Youla no esperaba que la casa fuera tan lujosa. Jack le dijo que a partir de ahora ese sería su hogar. En ese momento, sonó su teléfono. Youla vio que parecía tener algo que hacer y le preguntó. Jack le dijo que él y su hermano querían comprar una isla como regalo de cumpleaños para su madre, pero su cuenta estaba vinculada a la de su madre y a las finanzas de la empresa. No podía hacer la transferencia ni darle la sorpresa a su madre. Después de decir eso, fingió que tenía que irse a comer. Youla, al oírlo, se ofreció a prestarle su cuenta si él quería. Jack se puso muy contento al oírlo. El padre quería ir a la obra para confirmar que el promotor era su nuevo yerno. El capataz, al verlo, llamó rápidamente a Jack. Jack, al enterarse, corrió hacia allí. Al ver que los obreros trataban a Jack con respeto y le llamaban presidente, el padre se quedó tranquilo. Youla quería ir a la nueva casa para medir la cama de matrimonio, pero los guardias de seguridad no la dejaron entrar. Jack, al recibir la noticia,
Llegó rápidamente. Le dijo a Youla que se quedara en el coche a descansar. Se acercó al guardia y le dijo que su hermana estaba mentalmente desequilibrada. Le dio dinero y le dio la mano en señal de disculpa. El guardia, que entendió el mensaje, cogió el dinero y se marchó rápidamente. Youla se maravilló de que un empresario tan importante fuera tan amable con un simple guardia. Jack le dijo que no era fácil ganarse la vida en este mundo. También le dijo que hoy había habido un problema con la seguridad y que no podían entrar. Youla, cegada por el dinero, se lo creyó todo. Sean, al enterarse de que su exmujer se iba a casar con otro, se emocionó y le pidió que lo pensara bien. Los hombres de fuera no son tan sencillos como él. Youla casi se muere de risa al oírlo. Si eres tan sencillo, ¿cómo has tenido un hijo fuera? Le dijo a su exmarido que no se metiera en lo que no le importaba. Sean sabía que su exmujer no iba a hacer caso. Su madre le dijo a Sean que se fuera a vivir a casa. Si no, Mali le estaría haciendo la vida imposible. Sean se lamentó de que su relación no fuera tan buena. Su madre le responde que ya es suficiente con que su hijo no vuelva a casa y que ella no la haya echado. Mali entra en la habitación con el corazón destrozado. Se tapa el pecho y parece muy dolorida. Traga unas pastillas y tarda un rato en recuperarse. Llama a su marido y le dice que ha retirado la denuncia contra Youla. Sean se lo agradece y le dice que volverá enseguida. Mientras espera el semáforo, ve a su exmujer con su prometido y otra mujer. La relación entre ellos no parecía sencilla. El sexto sentido de Sean le dijo que algo pasaba entre ellos. Rápidamente siguió a la pareja. Vio que entraban en el ascensor. Sean, que era inteligente, vio que el ascensor iba a subir y subió por las escaleras. En la puerta de una habitación, escuchó su conversación. Resultaba que todo había sido planeado por ellos dos. Youla era su objetivo desde antes de divorciarse. Al oír que iban a salir, Sean se asustó y salió corriendo. Sean llamó rápidamente a un compañero de la oficina para que le ayudara a investigar. Esperaba que la hermana de Youla le recordara a su exmujer que no se casara tan deprisa. Al enterarse de que la boda era ese fin de semana, Sean se quedó sin palabras. Le dijo a Lucy que esperaba que su hermana fuera feliz, pero que debía asegurarse de que el hombre con el que se iba a casar era de fiar. Lucy le dijo que eso ya no era asunto suyo. Sin embargo, Lucy, ¿en qué? Se lo comentó a su hermana. Su cuñado le dijo que ese hombre no era de fiar. ¿Deberíamos investigar antes de seguir adelante con la boda? Pero Youla estaba convencida de que Jack la quería de verdad. Youla le gritó a su exmarido que estaba celoso de que ella se hubiera casado con un hombre mejor que él. Sean le dijo con tono serio que, como abogado, su instinto le decía que ese hombre tenía problemas. Pero Youla le dijo que no hablara sin pruebas. Sean se levantó antes de que amaneciera y le dijo a Mali que tenía que ir a la oficina a trabajar. Se dirigió a la casa de Jack con la esperanza de encontrar alguna pista. El cielo no defrauda a los que tienen buena voluntad. Y finalmente lo consiguió. Rápidamente sacó su teléfono y tomó fotos. Esperaba que esas fotos pudieran dar alguna pista. Sean le pidió a un compañero de trabajo que investigara a esas personas. Por la noche, siguió vigilando hasta que el grupo volvió a aparecer. Lo siguió con cuidado. Efectivamente, todos ellos tenían antecedentes penales. Con urgencia, se apresuró a buscar a su exmujer. Al día siguiente, ella se iba a casar con ese hombre. Sean le mostró las fotos a su exmujer y le dijo que ese hombre era un estafador. También le dijo que Jack tenía otra mujer. Sean le pidió a su exmujer que cancelara la boda del día siguiente. Youla se enfadó mucho al oírlo y le pidió a su exmarido que no se interpusiera en su felicidad. Sean solo pudo suspirar. Youla quedó con Jack a altas horas de la noche para confirmar lo que le había dicho su exmarido. Pero Jack no se inmutó y le dijo que era normal que las familias de magnates tuvieran antecedentes penales, que todo eran negocios. En cuanto a las mujeres, solo eran parte del trabajo. Youla recordó que su exmarido le había dicho que la mansión era alquilada. Buscó una excusa para ir a comprobarlo. Jack se quedó atónito al oírlo, pero enseguida se recuperó. Fingió llamar a seguridad. Al poco rato, se llevó a Youla allí, pero, en cuanto los dos entraron en el ascensor, el supuesto guardia de seguridad se relajó. El guardia de seguridad también estaba en la puerta, nervioso, instándoles a salir. Youla miró todo lo que veía y se arrepintió de su comportamiento. Jack aprovechó la oportunidad para decirle, si no confías en mí, cancelemos la boda de mañana. La dueña de esta casa también cambiará, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. En ese momento, Youla lo llamó. Toda la familia estaba feliz por Youla, pensando que había encontrado un buen hogar. Sin embargo, Youla, que estaba en la puerta, no podía sentirse feliz. Miró los 800 millones que tenía en su cuenta y decidió arriesgarse. No quería volver a vivir una vida tan difícil. El exmarido estaba muy inquieto. Quería aprovechar el último momento para salvar a su exmujer. Mali le suplicó que no fuera, pero Sean salió de casa sin mirar atrás. María, con el corazón roto,
Volvió rápidamente a su habitación para tomar un medicamento para el corazón. Parece que las personas gordas tienen algunos problemas de salud. Sean llamó a Lucy para decirle que tenía un asunto urgente, pero Lucy no quería perder el tiempo con él. Sean solo pudo esperar impotente debajo de la casa de su exmujer. Pronto llegó el día de la boda. Youla posó feliz con su familia. El amigo de su padre había investigado los antecedentes de Jack. Le dijo a Youla que el novio era un estafador. Youla pensó que era su exmarido quien había dicho eso a su tío. Su padre entró corriendo, nervioso, y le dijo que ni el novio ni los invitados del sur habían llegado. Youla se dio cuenta entonces de que la habían engañado. Corrió apresuradamente para confirmar que Jack no estaba en el lugar. Llamó a su teléfono, pero estaba apagado. Al ver a la gran cantidad de policías que entraban, Youla miró rápidamente el saldo de la cuenta de su marido. Sin duda, el saldo era 0. La policía se llevó a la mujer vestida de novia. Resultó que Jack era un estafador. Había aprovechado los sentimientos de una mujer recién divorciada, inocente y solitaria, para lavar dinero con su cuenta. La tonta creía que realmente se había casado con un hombre rico. Al enterarse de la situación, Sean acudió inmediatamente. Se presentó como abogado y representante de su exmujer. Sean sacó la grabación que había hecho a escondidas en la puerta entre Jack y la mujer. Dijo que Youla era una víctima que no sabía nada y consiguió que su exmujer saliera bajo fianza. Así, Youla se libró de la cárcel. Ante las preguntas de la policía, Youla, con el corazón destrozado, estuvo a punto de decir la verdad. Su exmarido la apartó rápidamente, pero Youla le dijo que ya sabía la verdad desde la noche anterior, y que solo quería arriesgarse una última vez por el dinero. Su exmarido se apresuró a hacerla callar y le dijo que se mantuviera firme y dijera que no sabía nada, que él se encargaría de todo. A partir de ese momento, él sería su abogado. Ni siquiera la policía entendía por qué seguía defendiendo a esa mujer si ya estaban divorciados. Youla no dejaba de pedir perdón a su familia y les decía que sabía que ese hombre era un estafador. La vida era demasiado dura y no quería seguir luchando. Ahora había avergonzado a su familia. Sin palabras ante su familia y amigos, se dirigió sola al centro de un puente. Youla, ¿en qué? Llamó a su exmarido. Justo ese día era el cumpleaños de Mali. Sean se apresuró a ir, olvidándose de comprar el regalo. Pero Mali le dijo que tenerlo a su lado era el mejor regalo que podía recibir. Sin embargo, antes de empezar a comer, Sean recibió una llamada de su exmujer. Al oír a su exmujer llorando, Sean le dice que irá enseguida. Su madre le dice que hoy es el cumpleaños de la madre de su hijo. Sean le pide perdón. El corazón de Mali vuelve a sufrir un duro golpe. La policía consulta los movimientos bancarios de Youla y ve que últimamente ha recibido grandes cantidades de dinero. Vuelve a sospechar que ella y Jack son cómplices. Bajo la amenaza de la policía, Youla está a punto de decir la verdad, pero su exmarido le dice que no diga nada, que, como su abogado, le ayudará a responder. Dijo que solo era una cuenta compartida con su prometido y que no había nada de malo en ello. Mali dijo que no se encontraba bien y pidió a su suegra que saliera a comprarle unos medicamentos. La suegra compró los medicamentos y corrió a casa para dárselos a su nuera. Pero cuando llegó, Mali ya se había ido. Incluso el armario estaba vacío. Mali dejó una nota pidiendo que no la buscaran a ella ni a los niños. Esto dejó a la suegra y a Sean muy preocupados. Pero el teléfono de Mali seguía apagado. Sean buscó en todos los sitios posibles. De repente, recordó que Mali había dicho que lo más inolvidable para ella era la noche en que concibieron al niño. Allí estaban sus mejores recuerdos. Sean se apresuró a buscar el hotel de aquel día. Cuando abrió la puerta, ambos se quedaron sin poder creerlo. Se abrazaron con fuerza. Youla, incapaz de soportar el engaño del matrimonio, compró varias botellas de alcohol. Sin ganas de vivir, se dirigió a la montaña. Las hermanas, al recibir la nota, se volvieron locas. Toda la familia se movilizó para buscarla en la montaña. Hasta bien entrada la noche, la policía tuvo que intervenir. Justo cuando el anciano padre estaba desesperado, vio a una persona tirada en el suelo, con lágrimas en los ojos. Llamó rápidamente a los servicios de emergencia. Por suerte, la encontraron a tiempo y Youla se salvó la vida. Al ver a Youla despertar, sus familiares se emocionaron hasta las lágrimas. Pero Youla les preguntó por qué la habían salvado. Su hermana menor la llamó egoísta. Youla llorando dijo que nunca volvería a hacerlo. El anciano padre encontró a su ex yerno y le rogó que limpiara el nombre de Youla. No podía permitir que la vida de su hija quedara mancillada. Sean dijo que haría todo lo posible. Le pidió a su exmujer que le diera el móvil. Necesitaba ver los mensajes entre ella y Jack. Youla le dijo que antes de casarse nunca le había mirado el móvil. Sean le dijo que no se hiciera ilusiones, que solo era por trabajo. Al volver a la oficina y ver los mensajes tan apasionados, Sean se enfadó tanto que casi rompe el móvil. Al parecer, Jack era muy hábil con las mujeres. No era de extrañar que su exmujer estuviera tan enamorada de él. Con los mensajes y la grabación de su exmarido como pruebas, Youla fue absuelta rápidamente. Su exmarido se sintió aliviado al enterarse. La policía le dijo a Youla que denunciara a Jack por fraude y le pidiera una indemnización por daños morales. Pero Youla dijo que no quería volver a tener nada que ver con ese hombre. Sean detuvo a su exmujer y le dijo que nunca más la molestaría. Le deseó que fuera feliz en el futuro. Para compensar a Mali,
Sean decidió llevarla de viaje para recuperar su luna de miel. Mali se sintió muy triste porque su hijo nunca había estado lejos de ella. Quería abrazarlo una vez más antes de salir, pero su suegra le dijo que volviera para abrazarlo. Durante el trayecto, Mali estaba muy feliz. Era la primera vez que la pareja salía solos. Mali se sentía inmensamente feliz. Los dos cenaron a la luz de las velas. Ella exclamó que en ese momento era la mujer más feliz del mundo. Dijo que incluso estaría dispuesta a morir en ese mismo instante. Sean se disculpó por haberla descuidado en el pasado. Dijo que en el futuro la compensaría con creces. Luego, Sean se acostó en la cama a esperar a que Mali saliera del baño. Pero ella tardaba en aparecer. Aburrido, Sean se puso a mirar las fotos de su hijo. Al ver a su hijo tan alegre y adorable, no pudo evitar reír como un cerdo. Preguntó a Mali por qué tardaba tanto en bañarse. Pero Mali no respondía. Inmediatamente sintió que algo iba mal. En ese momento, Mali ya había perdido el conocimiento. Sean agarró con fuerza la mano de su esposa. Miró al médico mientras éste intentaba reanimarla una y otra vez. Sean sabía que su esposa realmente se había ido. No podía creer que la hubiera dejado a él y a su hijo pequeño. Sean lloraba con desgarradoras lágrimas, como si quisiera despertar a su esposa. Su hijo era tan pequeño y ya había perdido a su madre. La madre lloraba desconsoladamente. Al ver a su madre así, Sean tuvo que contener todo su dolor. No podía llorar delante de su madre y su hijo. Se quedó solo bebiendo en silencio. Su madre le dijo que se animara, que tenía que cuidar de su hijo. Sean se arrepentía de no haber sido mejor con Mali. Se arrepentía de haberla descuidado siempre. Ni siquiera la había llamado por su nombre ni una sola vez. Su madre también se arrepentía. Dijo que antes de morir quería abrazar a su hijo una última vez, pero él no se lo había permitido. Mali le llamó al hotel preocupada porque su hijo la estaría buscando. Sean casi se muere al oírlo. Había estado todo el tiempo ignorando a la mujer que tanto amaba. Con la muerte repentina de su esposa, Sean se convirtió en padre y madre. El niño, que había perdido a su madre de repente, no podía adaptarse. Su padre tuvo que pasarse toda la noche cargándolo a la espalda y consolándolo. Solo cuando el niño se cansó de llorar, Sean pudo cerrar los ojos un rato. Pero Sean, que nunca había cuidado a un niño, ni siquiera sabía comprar la leche en polvo ni los pañales. Para preparar la leche, tenía que buscarlo en el móvil. Su madre lo despreciaba mucho. Le decía que nunca había ayudado a su mujer con el niño. Ahora que su mujer había fallecido de repente, no sabía hacer nada. Sean, que estaba en el trabajo, recibió una llamada de su madre diciendo que el niño tenía malestar estomacal. Sean llegó a casa y vio a su madre soplando la leche en polvo con la boca. Se asustó y la interrumpió rápidamente. La madre, al oírlo, casi se muere de la vergüenza. Yo te alimenté así, bocado a bocado, cuando eras pequeño. Ahora que eres viejo, ¿así es como me tratas? No entiendo por qué tengo que aguantar tus caprichos aquí. Su hijo, enfadado, no pudo soportarlo y se fue a su casa. Cuando yo trabajaba, no parabas de llamarme para que volviera a casa, y no sentí que me ayudaras mucho. Al oírlo, la madre casi se desmaya. Hizo las maletas y se marchó inmediatamente, sin nadie que le ayudara. Sean no tuvo más remedio que llevarse al niño al trabajo, pero sin experiencia. ¿Cómo iba a ser fácil cuidar de un niño? Nada más llegar a la empresa, oyó a sus compañeros comentar que era un hijo que había tenido con otra mujer y que por eso se había divorciado de su exmujer. Sean, molesto, no tuvo más remedio que bajar con el niño. Vio a un amigo extranjero, también padre soltero, y le pidió consejos sobre cómo cuidar a los niños. El extranjero le dijo que dejara que los niños se cansaran jugando durante el día y que por la noche dormirían bien. Si eso no funcionaba, que los llevara a dar una vuelta en coche. Sean se llevó a los niños a dar una vuelta y se encontró con su exmujer en un cruce. Intercambiaron algunas palabras y ella le preguntó por la madre de los niños. Sean no le dijo que había fallecido. Al ver a su exmujer trabajando tan duro, se sintió muy mal. Por la noche, Sean estaba agotado por los niños que no se dormían. Pensó en el método que le había dicho el extranjero. A altas horas de la noche, cogió a los niños en brazos y se fue a dar una vuelta por el barrio en coche. Efectivamente, los niños se durmieron profundamente. Al ver a los niños dormidos, Sean sonrió, pero en cuanto se detuvo, los niños se pusieron a llorar. Sean estaba tan cansado que no podía mantener los ojos abiertos, así que siguió conduciendo hasta que se durmieron y dejaron de llorar. No podía más, así que se llevó a los niños a casa. Le rogó que dejara de llorar. Sean, que estaba a punto de desmayarse, se acercó a la nevera para refrescarse, pero, en cuanto se refrescó un poco, el niño volvió a llorar. Llorando, le dijo que no había comido en todo el día, que no había ido a trabajar, y que ni siquiera había cerrado los ojos. Pero un niño tan pequeño no podía entender nada de eso. Los dos hombres que habían perdido a su madre lloraban juntos. La madre, preocupada porque su nieto se muriera de hambre, volvió a casa. Sean se disculpó con lágrimas en los ojos. La madre le dijo, «Has cuidado al niño durante unos días. ¿Entiendes ahora cómo te crié?» Sean suspiró y dijo que ni siquiera los adultos podían aceptarlo. No solo un niño tan pequeño que había perdido a su madre de repente. Era pequeño y no sabía hablar.
Seguro que estaba muy asustado. Los tres se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Sean llevó a su hijo a ver a su difunta esposa y le dijo llorando que su madre se había ido lejos. Le prometió a Mali que criaría bien al niño. En ese momento, su exmujer llegó para rendir homenaje a su difunta madre. Le contó a su madre lo que le había pasado. Esperaba que su madre la bendijera para que encontrara un buen hogar en la segunda mitad de su vida. Justo cuando Youla se marchaba, se encontró con su exmarido en la puerta. Sorprendida, le preguntó si había fallecido su suegra. Sean, triste, le dijo que era Mali. Youla no podía creerlo. Al llegar a casa, empezó a sentirse inquieta. Por la noche, estuvo todo el rato redactando mensajes de texto para enviárselos a su exmarido. Finalmente, se armó de valor y le preguntó si estaba dormido. Rápidamente recibió una respuesta. Se apresuró a llamarle. Al enterarse de que Sean estaba dando vueltas con el niño en el coche, Youla se ofreció a ayudar. Le dijo a Sean que se sentara atrás y descansara. Al ver a padre e hijo dormidos, Youla esbozó una sonrisa de satisfacción. La segunda noche, volvió a ponerse en contacto con su exmarido y le dijo que estaba a su disposición. Sean no pudo evitar sonreír feliz. Se había olvidado por completo de su esposa, que acababa de fallecer. Su madre le preguntó cómo no estaba cansado de cuidar a los niños por la noche. Sean respondió que eran sus hijos y que, por muy cansado que estuviera, lo haría con mucho gusto. Su madre seguía sintiendo que algo no estaba bien. Los dos siguieron charlando alegremente en el coche. Al ver a los niños dormidos, Youla esbozó una sonrisa maternal. Quien no los conociera, habría pensado que eran una familia de tres. Estuvieron charlando toda la noche. Cuando Sean la llevó de vuelta a casa, su hermana pequeña los pilló. La hermana pequeña reprendió a su hermana mayor por codiciar al marido de otra, diciendo que era inmoral. Youla les contó entonces que Mali había fallecido. Las dos hermanas se quedaron muy sorprendidas. Youla también les dijo a sus hermanas que quería ser la madre de los niños. Las hermanas le aconsejaron que lo pensara bien. La madre de Sean seguro que no estaría de acuerdo, pero Youla dijo que, por muy difícil que fuera, ella insistiría. En cuanto tuviera un momento libre, llamaría a su exmarido. Los dos se entendían muy bien. Sean le dijo a su madre que iba a salir a jugar con el niño. La madre siempre pensaba que algo no iba bien con su hijo. Sean se llevó al niño a una cita con su exmujer. Youla sacó la ropa que había comprado para el niño y dijo con entusiasmo que quería cogerlo en brazos. No paraba de decir lo guapo que era. Lamentó que no fuera hijo de los dos. Al oír eso, Sean se entristeció mucho. Sean volvió a decirle a su madre que iba a salir a jugar con el niño. Al ver lo feliz que estaba su hijo, su madre se quedó desconcertada. Los dos se fueron con el niño a la cita, riendo y charlando. Youla aprendió mucho sobre la crianza de los niños, lo que sorprendió mucho a Sean. La abuela le preguntó a su nieto, que aún no sabía hablar, dónde lo había llevado su padre durante el día. ¿Estaba con alguna tía? Sean se escondió en el piso de abajo para hablar con su exmujer. Los dos recordaron el pasado. Resultaba que habían pasado tantas cosas interesantes. La anciana madre quiso averiguar qué estaba pasando, al ver que su hijo se reía como un cerdo. Ya se lo imaginaba. La madre le preguntó a Sean si estaba enamorado, pero Sean se negó a admitirlo. La madre adivinó inmediatamente que se trataba de Youla. Dijo que esa mujer ni siquiera quería tener hijos y siempre decía que criar a un niño era muy complicado. Ahora quería ser la madre de su nieto. Le dijo que se quitara esa idea de la cabeza. Pero Sean, que solo tenía ojos para su exmujer, no escuchó las palabras de su madre. La madre decide buscar una oportunidad para darle una lección a Youla, y hacerla desistir de sus planes. Sean se lamenta de que su exmujer ya no es la misma. Antes casi nunca salía de casa porque decía que los rayos ultravioleta dañaban la piel. Youla se lamenta de que el tiempo lo cambia todo. Dice que es muy triste que un niño tan pequeño no tenga madre. Le da pena que su exmarido tenga que criar solo al niño. Sean le cuenta lo duro que es criar a un niño solo. Youla lloraba y le pedía que volvieran, prometiéndole que trataría a los niños como si fueran suyos. En ese momento, Sean ya había olvidado por completo a su difunta esposa y aceptó encantado la propuesta de su exmujer. El mayor problema ahora era su madre. Sean compró la barbacoa favorita de su madre. Al ver que su madre estaba de buen humor, le dijo que quería volver con su exmujer. Pero su madre pensaba que aquella mujer era imposible, que no tenía ningún tipo de amor y que ni siquiera sabía hacer las tareas domésticas. Su madre lloraba diciendo que los niños eran muy pobres. Sean espera que su madre lo comprenda. Su madre dice que, a menos que ella muera, esa mujer no volverá a poner un pie en su casa. La madre de Sean encuentra a Youla y le dice que no se haga ilusiones de volver a entrar en su casa. ¿No piensas en lo que has hecho durante los últimos 15 años? No has tenido hijos, no has trabajado, no has hecho las tareas domésticas e incluso me gritabas. Casi te casas con un estafador. Youla se disculpa constantemente y espera que su suegra le dé otra oportunidad. Pero su suegra le dice que no sea ilusa. Con el apoyo de Sean, Youla se presenta en casa, pero en cuanto la ve, su suegra la expulsa con ira, diciéndole que se largue de allí. Le pregunta cómo se atreve a entrar en la casa que compró Mali. Sean intenta mediar,
pero su madre lo empuja al suelo. Sean le ruega a su madre que acepte a Youla por el amor que le tiene, pero su madre solo siente odio por el pasado. Youla se disculpa una y otra vez, prometiendo que en el futuro la tratará bien. La madre se enfureció aún más al oírlo. Youla se arrodilló y suplicó a su suegra que la perdonara por su ignorancia en el pasado. Dijo que en el futuro cambiaría por completo. Sean no dejaba de defender a su exmujer. La madre se ponía cada vez más agresiva. Youla no podía seguir escuchando. Sean se disculpó con su exmujer y le dijo que no hiciera caso a su madre. Youla le dice que no se preocupe, que ella se mantendrá firme. Los dos se ponen de acuerdo y sueñan con un futuro mejor. La suegra, enfadada, llega a la casa de la exnuera. El padre la saluda con entusiasmo, pero ella no les dirige ni una mirada. Les grita que si han sido ellos quienes han animado a esa mujer a volver para seducir a su hijo. Les dice que se miren al espejo y que qué clase de familia son. La tía tercera, al oírlo, casi se abalanza sobre ella. La hermana, al ver que la situación se está complicando, llama rápidamente a su hermana. La madre de Sean, enfadada, volcó la mesa. La tía tercera tampoco se quedó atrás y se lanzó a la pelea. Las dos se enzarzaron en una pelea, justo cuando todos se empujaban y tiraban de los pelos. Sean entró con el niño. La madre se echó a llorar diciendo que la estaban maltratando. Arrebató al niño de las manos de Youla. Sean suplicó a su madre que dejara de hacer escándalo. La suegra maldijo a Youla, diciendo que era una desvergonzada. ¿Cómo te atreves a abrazar a mi nieto siendo como eres? La madre le dijo a Sean que lo pensara bien. Youla se ha comprometido con otro. Seguro que se ha acostado con él. ¿Acaso crees que sigues siendo la pequeña esposa que tenías en tus brazos? Estas palabras hicieron que Sean dudara. Al fin y al cabo, él los había visto juntos. Incluso había visto sus mensajes. Esto hizo que Sean se sintiera muy confundido. Su exmujer le llamó para quedar a comer. Sean mintió diciendo que tenía que trabajar hasta tarde. El padre de Youla compró un regalo para disculparse por la pelea del otro día, pero la madre de Sean no le abrió la puerta. El anciano, sudando profusamente, tuvo que disculparse en la puerta. Sean se encontró con su exsuegro, que se marchaba. Se disculpó con él. Al llegar a casa, le dijo a su madre que no podía comportarse así, en un día tan caluroso. Ni siquiera invitaba a entrar a tomar un vaso de agua. La madre, al oír que su hijo volvía a defenderlos, se enfadó tanto que rompió la sandía. Sean no tuvo más remedio que hacer las maletas y marcharse de casa con su hijo. Al ver que se llevaban a su nieto, la madre se enfadó tanto que se desplomó en el suelo. Sean llegó a casa de Youla con su hijo a cuestas. Le dijo que no tenían dónde ir y le pidió que los acogiera. Sean estaba muy contento de volver a estar con su hijo después de tanto tiempo. Youla le pidió que se lo tomara con calma, que había un niño allí. El padre le preguntó a Sean si realmente no le importaba que Youla casi se casara con otro. Sean le dijo que él también tenía un hijo con otra mujer. Dijo que, mientras Youla no lo rechazara, él la trataría bien. El padre se echó a llorar. Le dijo a su hija que, ya que había tomado una decisión, debía valorarla. Le dijo que debía cambiar sus malos hábitos, cuidar bien de su marido y su hijo, y ser obediente con su suegra. La madre llamó a Sean y le preguntó si Youla le había incitado a marcharse de casa. Al oír a Sean decir que le había dejado el cuidado del bebé a esa mujer, la anciana casi se desmaya. Sean le dijo que no se preocupara, que Youla cuidaba muy bien del niño. También le pidió a su madre que no buscara problemas. La madre sintió en ese instante que había criado a su hijo para nada. Sean, que llevaba solo 5 minutos en el trabajo, le envió un vídeo diciendo que la echaba de menos a ella y al niño, pero la tía le había dicho que Sean no confiaba en ella. Pensaba que iba a maltratar al niño y que la vigilaba constantemente. Pensando en todo esto, Youla se sintió un poco decepcionada. Su tía le aconsejó que lo mejor era volver con el niño. Ella también pensó que su tía tenía razón. Youla recogió sus cosas y le dijo a Sean que no podían dejar sola a su suegra. Sean se emocionó mucho al oírlo. Los dos volvieron con el niño y suplicaron a la madre que los dejara entrar. Al ver que la situación no pintaba bien, Sean le entregó rápidamente al niño. En ese momento, los ojos de la madre solo tenían ojos para su nieto. Eso era justo lo que los dos querían. Así fue como se mudó a la casa de Mali. Youla finalmente consiguió volver a casarse con su exmarido, pero su suegra estaba muy descontenta con ella. No paraba de llamar a sus amigas para hablar mal de su nuera. Decía que nunca la reconocería como nuera. También decía que no le permitiría tener hijos, porque seguro que maltrataría a su nieto. Youla, al oírlo, bajó la cabeza en silencio. Al día siguiente, se levantó y preparó el desayuno. Su suegra se sorprendió y le preguntó, ¿no odiabas cocinar? Youla se apresuró a decir que poco a poco iría cambiando. Antes de que la familia empezara a comer, Youla dijo que tenía algo que decir. Empezó a repartir las tareas domésticas y a explicar cómo cuidar a los niños. Dejó todos los detalles muy claros. Incluso hizo un calendario de tareas domésticas para que su suegra no tuviera que hacer nada. Solo tenía que cuidar a los niños durante el día, por la mañana y por la noche. Los niños estarían a cargo de ella y Sean. Sean estaba muy contento con el reparto. Sin embargo, su suegra pensaba que esa mujer estaba muy mal de la cabeza. ¿Quién te ha dado derecho a mandar a mi hijo? Youla respondió que ella también tenía que trabajar. Su suegra le espetó,
¿Cuánto puedes ganar trabajando? Youla dijo que una familia debía permanecer unida y trabajar en equipo, para que la vida fuera próspera. Por último, añadió que ese día había desayunado arroz, y que a partir del día siguiente habría pan o cereales. Su suegra casi se desmaya del susto. Sin embargo, a la mañana siguiente, Youla volvió a preparar la comida. La suegra se acercó rápidamente al verlo, pero la mesa estaba llena de sobras sacadas de la nevera. Lamentó mucho echar de menos a la polifacética Mali. Ella nunca se habría comido las sobras. Sean casi se muere de vergüenza al oírlo. Pero Youla dijo que se esforzaría. Se esforzaría por ser una buena nuera. Al ver que su suegra no había comido, le llevó la comida. Al volver de casa de sus padres, se sentó directamente a comer fruta. Su marido estaba lavando los platos con el niño a la espalda. Al ver salir a su suegra, Youla se levantó rápidamente. Su suegra la reprendió. ¿Cómo puedes dejar que mi hijo lave los platos? Todo lo que sabes hacer es dar órdenes a mi hijo. Dicho esto, cogió al niño en brazos. Su suegra le dijo a Youla que no volviera a tocar al niño. La hermana de Youla estaba preparando su boda y ella solía ir a ayudarla. Su suegra se enfadaba porque volvía a casa de su madre a la menor ocasión. Sean no dejaba de defenderla. La anciana madre casi muere de la ira. Mientras Youla limpiaba, su marido se acercó y quitó la foto familiar con Mali. Dijo que había sido un descuido y que no había pensado en sus sentimientos. Pero Youla dijo que no le importaba. Sean la guardó de todos modos. La madre vio que la foto familiar había desaparecido de la pared, y le preguntó si esa mujer le había pedido que la quitara. Sean le explicó que había sido idea suya. La madre le dijo que no se olvidara de que la casa era de Mali, y que quería que ella pudiera verlos vivir juntos en la pared. Youla lo oyó y salió rápidamente a colgar la foto en la pared. Su suegra le dijo que no se hiciera ilusiones de convertirse en madre de los niños. Al ver a su hijo ayudando a Youla con las tareas domésticas, su suegra la miró con desprecio, y la acusó de que para qué la había casado si ni siquiera sabía hacer las tareas domésticas. Su suegra comparaba a Youla con la difunta Mali en todo momento. En cuanto tenía un momento libre, llamaba a sus amigas para decirles que odiaba tener una nuera así. Youla veía lo duro que trabajaba su marido cargando con el niño. Quería cogerlo en brazos, pero su suegra se lo arrebató y la reprendió diciendo que no tenía derecho a coger a su nieto. Youla solo pudo suspirar con resignación. La madre vio a Sean volver del trabajo con comida. Pensó que su hijo no tenía ambición. No soportaba que su hijo se ocupara de la ropa de embarazada, y se enfadaba muchísimo cuando veía a su hijo y a su nuera haciendo las tareas domésticas juntos. Ni siquiera puede ir a comer a casa de sus padres. Tiene que dejar que su marido vaya en su lugar y quedarse en casa lavando la ropa. Su suegra la vigila en secreto. Youla prepara la comida para el niño y su suegra la critica. Le dice que si no quiere quemar a su nieto. Le pregunta si la ha comprado ya hecha. Youla le dice que la ha hecho ella con ingredientes frescos. Su suegra le regaña por no haberla educado bien. Si los mayores le dicen algo, se atreve a contestar. Su marido se lleva a Youla y a los niños al supermercado. Al volver, Sean sigue caminando sin darse cuenta de la pesada puerta cortafuegos. Al oír los gritos de Youla, se da la vuelta rápidamente. En ese momento, su marido solo tiene ojos para los niños y no se da cuenta de que Youla se ha hecho daño con la puerta. En ese instante, ella siente que su marido es un extraño. Youla va sola al hospital. El médico le dice que se ha lesionado los ligamentos del hombro y que debe descansar. Llamó a su suegra para preguntarle si quería que comprara algo de comida, pero su suegra le dijo que ella y su hijo habían ido a visitar a Mali. Youla, deprimida, fue a buscar a su hermana, pero su hermana también tenía prisa por ir a una cita y no tenía tiempo para acompañarla. Youla, desanimada, no tuvo más remedio que volver a casa sola. En la entrada del edificio vio a su marido, que acababa de llegar. La imagen de su marido y su suegra abrazando al niño era muy tierna. Al ver esa escena, Youla se sintió como una extraña. Por mucho que se esforzara, su suegra nunca la aceptaría. Su marido solo parecía tener ojos para su hijo. Ese día, Youla, feliz, dejó que el niño la llamara mamá. Al oírlo, su suegra se enfadó mucho. Se acercó, cogió al niño y se lo llevó hacia la foto. Youla solo pudo bajar la cabeza en silencio y seguir recogiendo la cocina. Su suegra la siguió hasta la cocina y le preguntó por qué había dejado que el niño la llamara mamá. La madre del niño estaba viva y colgada en la pared. Youla le dijo que Mali ya no estaba, pero su suegra dijo que Mali siempre estaría viva en su corazón. Incluso esta casa era su hogar, y todo estaba lleno de recuerdos de ella. ¿Qué derecho tienes a decir que eres la madre de los niños? Youla dijo que ella trataba a los niños con sinceridad, pero su suegra dijo, ¿cómo no voy a saber cómo me has tratado durante los últimos 15 años? No trabajas, no cocinas, no tienes hijos, ni siquiera eres una buena nuera. ¿Cómo vas a tener paciencia para cuidar de los niños? Si hubiera sabido que esto iba a pasar, debería haber tratado mejor a mi suegra. Youla cambió la puerta del baño por una nueva, con la esperanza de que su suegra se sintiera más cómoda. Pero su suegra le dijo que cambiar la puerta del baño no servía de nada, y que lo que debería cambiar era ella. La pareja solo pudo mirarse con resignación y sonreír. Youla, contenta, tiró de su suegra y le dijo que le había comprado ropa. Su suegra se alegró mucho al verlo. Al fin y al cabo,
A las mujeres les gusta la ropa nueva, sin importar la edad. Con los elogios de Youla, la suegra se puso muy contenta. La suegra le preguntó si la ropa era muy cara. Youla le dijo que la había comprado en oferta. Al oírlo, la suegra se puso muy seria. No voy a ponerme ropa tan barata. Antes, Mali siempre me compraba lo último. ¿Y tú me compras ropa rebajada? Youla le dijo que, aunque no podía compararse con Mali, se esforzaría mucho. No le guardaba rencor a Mali por haberle quitado a su marido. Al contrario, le estaba muy agradecida por haberle dejado un hijo. Añadió que si no quería el vestido, se lo quedaría ella. Al oírlo, la suegra le arrebató el vestido. El marido se sintió muy aliviado al oír las palabras de su mujer. Recordó que el médico había dicho que Youla también quería tener un hijo. Sean le dijo a su mujer que dejara el trabajo, pero Youla respondió que las circunstancias no lo permitían. Además, le daba miedo quedarse sola en casa con su suegra. Sean le dijo que renunciara, cuidara su salud y tuviera un hijo de los dos. Estas palabras sorprendieron mucho a Youla. Ese día, la tía de Youla trajo marisco fresco, pero la suegra dijo que en casa a nadie le gustaba eso. La tía dijo que Youla no sabía cocinar muy bien y que esperaba que la suegra fuera más comprensiva. La suegra dijo sin rodeos que odiaba a su nuera, incluso odiaba a toda la familia de Youla, a la que comparaba con vampiros. La tía se despidió avergonzada. Justo cuando se iba, vio la foto de Mali en la pared. No podía creerlo y le preguntó a la madre de Sean qué significaba eso. Youla llevaba tanto tiempo casada y la foto seguía colgada en la pared. La suegra le dijo que si no la colgaba ahí, ¿dónde la colgaría? La tía le recriminó que su hijo se hubiera vuelto a casar. ¿Cómo podía tener colgada la foto de su difunta esposa y toda su familia? La suegra le dijo que no se metiera en lo que no le importaba. La tía se apresuró a contárselo al padre de Youla. El anciano padre casi se muere de pena por su hija. Inmediatamente llamó a su yerno y le preguntó qué significaba aquello. No era de extrañar que su hija estuviera cada vez más delgada desde que se había vuelto a casar. Sean no pudo hacer más que disculparse. Su suegro le dijo que si no solucionaba el asunto, volvería a divorciarse. No permitiría que su hija sufriera tal injusticia. Sean volvió a casa y, sin decir nada, quitó la foto. Su madre le preguntó qué significaba eso. Sean dijo que se lo enseñaría cuando el niño fuera mayor. Le pidió a su madre que comprendiera a Youla. En ese momento, Youla acababa de llegar del trabajo. Su madre le preguntó si ya estaba contenta. Youla no sabía qué decir. Quería volver a colgar la foto, pero Sean se lo impidió. Su suegra seguía diciendo cosas desagradables. Sean, que no podía más, finalmente la hizo callar. De vuelta en la habitación, se disculpó con Youla. Youla se sintió muy aliviada de que su marido la entendiera. Miró a su hijo dormido, y pensó en lo maravilloso que sería tener un hijo propio. Al día siguiente fue a ver a Mali para que le enseñara el vídeo del niño. Le contó que el niño había empezado a andar y a hablar. Youla estaba muy agradecida a Mali por dejarle el niño. Le preguntó si le importaría que el niño tuviera un hermano. Si Mali hubiera podido responder, seguramente se habría levantado de la tumba. La idea de Youla recibió inmediatamente el apoyo de su marido. Sean dijo que volvería a casa inmediatamente para ponerse manos a la obra. No pensó en absoluto en si su mujer se sentiría mal por haber tenido un hijo y haberle quitado el lugar al hijo de Mali. Pero, al fin y al cabo, la edad de ambos era la que era. El médico dijo que las posibilidades de concebir de forma natural eran muy escasas. Les preguntó si habían pensado en recurrir a la reproducción asistida. Youla asintió sin dudarlo. El médico les dijo que era una maratón y que debían prepararse psicológicamente. Youla le pidió a su marido que no se lo contara a su suegra por el momento. Si no, su suegra se opondría sin duda. Escondió las inyecciones en la nevera. Se asustó mucho cuando su suegra habló de repente. Youla, con remordimientos, dijo que había vuelto a coger algo. Su suegra estaba segura de que algo tramaba. Abrió la nevera y miró con atención, pero no encontró nada. En la mesa, la suegra le preguntó qué era lo que tenía delante. Youla dijo que era su comida para adelgazar. También le preguntó a su suegra si quería probarla. La suegra dijo que esa era la razón por la que no le gustaba. Antes, Mali siempre me dejaba probar primero lo que comía. Tú, en cambio, esperas a que te lo pida. Youla se disculpó diciendo que no era muy buena con las palabras. La suegra dijo que no era cuestión de ser buena con las palabras, sino que no se preocupaba por ella. Youla le dijo que no se preocupara, que cuando la economía mejorara contrataría a una niñera para que la atendiera todos los días. Al ver que su suegra estaba cambiando los pañales al niño, fingió que no había comida en la nevera y que iba a ir a comprar. Luego, Youla metió a escondidas la jeringuilla en el bolso. Se escabulló al baño y se puso la inyección. Nada más salir del baño, se llevó un susto de muerte al encontrarse con su suegra. Esta le preguntó si no iba a ver a Mali y por qué estaba tan asustada. Siempre te veo muerta de miedo, le dijo, a la hora de comer. A la suegra casi le mata el sabor agrio de la comida. Le gritó que sí era su intención fastidiarla, pero Youla dijo que últimamente le apetecía comer cosas ácidas. La suegra se mostró muy escéptica. Justo cuando Youla iba a explicarse, sintió náuseas, pero la suegra, con su experiencia, lo entendió enseguida. En cuanto volvieron a la mesa, le preguntó si estaba embarazada. Youla se apresuró a negarlo. Sean dijo,
¿No siempre has querido tener una nieta? Si es verdad, ¿no es estupendo? Pero la suegra dijo que si tenía una nieta, su nieto recibiría un trato diferente. La pareja se miró y no supo qué responder. Sin embargo, lo que decía la anciana era cierto. El médico le dijo a Youla que descansara mucho. Era muy importante para tener un embarazo sin complicaciones. Youla se asustó al ver a un conocido en el hospital y se escondió rápidamente. Temía que se burlaran de ella por querer tener un hijo a su edad. La suegra vio a su hijo tendiendo la ropa a medianoche y le regañó por holgazanear. Sean le dijo que hoy le tocaba a él hacer las tareas domésticas. Pero la suegra miró el calendario de tareas y le reprochó a su hijo que siempre ayudara a su mujer y que era un inútil. Dicho esto, arrancó el calendario y despertó a su nuera, que dormía profundamente. Youla se asustó mucho al ser despertada en mitad de la noche. Su marido se apresuró a consolarla y a regañar a su madre por comportarse así. Le dijo que su mujer estaba indispuesta últimamente, pero su madre dijo que esa mujer se fingía enferma cada 2 por 3. Le gritó a Youla que no podía acostarse primero y dejar que su marido lavara la ropa en mitad de la noche. Youla se quedó atónita. Se sacudió la cabeza aturdida y se quitó los tapones de los oídos. Su suegra casi se desmaya al verla. Resulta que he hablado durante todo este rato y no has oído ni una palabra. Su hijo se apresuró a decir que ella se había quedado dormida y que él le había ayudado a ponérselos. Youla fue al hospital para hacerse un chequeo y el médico le dijo que tenía que ponerse la inyección a tiempo. Si no, todo el sufrimiento anterior habría sido en vano. Al llegar a casa, puso el despertador y se preparó para la inyección, pero su suegra entró de repente y le dijo que saliera a hablar. La suegra dijo que esa relación entre nuera y suegra no era adecuada y que tenían que encontrar una solución. Pero el despertador de Youla no dejaba de sonar. La suegra pensaba que esta mujer no la respetaba. Youla se disculpó humildemente y esperaba terminar la conversación lo antes posible. Pero la alarma, que no dejaba de sonar, la ponía muy nerviosa. La suegra no tenía ninguna intención de dejarla marchar. Youla, desesperada, le pidió a la suegra que le diera un minuto. Entró corriendo en la habitación y cerró la puerta con llave. Pero la suegra no dejaba de llamar a la puerta y le preguntaba si quería matarla a propósito. En ese momento, Sean regresó. La suegra se apresuró a quejarse de que su nuera tenía una actitud horrible, y que no la tomaba en serio como su suegra. Después de ponerse la inyección, Youla salió rápidamente a disculparse. Sean explicó que su esposa tenía un asunto urgente, pero la suegra no cedió, e incluso sospechaba que su nuera tenía otro hombre. Al ver que su madre hablaba cada vez peor, Sean tuvo que llevarla a la habitación. Justo cuando Sean iba a decir la verdad, Youla irrumpió en la habitación. Ese día, Youla fue al hospital para hacerse un chequeo. El médico dijo que su marido también tenía que estar presente. Ella llamó rápidamente a su marido para que fuera. El médico primero le administró anestesia a Youla. Sean finalmente llegó. La enfermera le pidió que proporcionara el líquido seminal en un minuto. Sean dijo que a su edad ya no era tan eficiente. De camino a casa, estaba muy preocupado. El médico le había dicho que se sentiría muy mal en los próximos días. Si volvía a casa, su madre seguramente sospecharía algo. Tampoco se atrevía a ir a casa de su tía y su hermana, porque Youla le había dicho que no quería ver a nadie. Las preguntas de sus familiares la agotaban mucho. Para ahorrar dinero, propuso descansar en un pequeño hotel, aunque el hotel no tenía aire acondicionado. Youla lo aguantó. Cuando llegó a la habitación, ya casi no podía más y dijo que le dolía mucho el estómago. Con la ayuda de su marido, Youla finalmente se acostó a descansar. También le pidió a su marido que llamara a su suegra, porque si no volvería a casa y se enfadaría. Sean le dijo a su madre que se había ido de viaje con su mujer y que no volvería a casa esa noche. Su madre se enfadó mucho al oírlo. Sean fue a la tienda de Lucy y le pidió que le preparara un poco de sopa de algas. Pero Youla no pudo comer mucho porque se encontraba mal. Su marido le dijo que fuera al hospital, pero ella dijo que podía aguantar. En ese momento, su madre llamó para decir que su nieto estaba enfermo y tenía fiebre alta. Sean le dijo a su mujer que su hijo estaba enfermo. Youla, muy considerada, le dijo que volviera a ver cómo estaba y que ella se quedaría allí descansando. Sean, engañado, volvió a casa y reprendió a su madre por su comportamiento excesivo. Pero su madre le dijo que no era excesivo, ya que ellos se habían ido de viaje de repente y habían dejado al niño solo. Sean no se molestó en darle explicaciones y se apresuró a volver a ver a su esposa. En ese momento, Youla ya no podía ni levantarse del dolor. Al verla así, su marido se sintió muy mal. Le dijo que ojalá pudiera compartir su dolor con ella. Le pidió que se apoyara en él para descansar. Pero Youla le dice que no se preocupe por ella, y que no sabe lo que está haciendo. Youla dice que puede aguantar el dolor y el cansancio, pero que ahora le preocupa no poder tener hijos. Su marido la consuela y le dice que se relaje y no se preocupe. Si realmente no pueden tener hijos, no pasa nada. Cuando regresan, ven que la suegra ha hecho las maletas y les dice que se vayan a vivir fuera, que hagan lo que quieran. Esta es la casa que compró Mali. Sean dijo que su esposa no se encontraba bien y que tenía que descansar. Youla también dijo que se sentía muy mal y que quería tumbarse un rato, pero su suegra dijo que hoy le tocaba a ella cocinar y limpiar. Sean se apresuró a decir que hoy haría él todo eso. Su madre casi se muere de rabia. Youla,
que estaba deseando quedarse embarazada. Sacaba el móvil en cuanto tenía un momento libre para mirar. El médico dijo que el embrión se estaba desarrollando muy bien y que pronto se podría realizar la implantación. La pareja se alegró mucho al oírlo. Después del trasplante, el médico les dijo que tuvieran mucho cuidado, y que, sobre todo, era mejor que ella se quedara en cama hasta que el embrión se implantara. También le dijo que no se hiciera pruebas de embarazo. ¿Por qué? Debido a las hormonas, podían dar falsos positivos. Sean quería que su mujer descansara y no volviera a casa por el momento. Así que Youla se fue a casa de su hermana para recuperarse. En esos momentos, era muy importante tener hermanos. Al probar la sopa de anguilas que le preparó su hermana, se sintió muy feliz. Su hermana le dijo que se quedara tranquila y descansara. Le dijo que tuviera hijos cuanto antes, que si no, acabaría como ella. Antes siempre pensaba que no tener hijos era sinónimo de libertad, pero ahora que se hacía mayor se arrepentía. Su hermana le dijo que se esforzaría. Youla no pudo resistirse y se hizo la prueba de embarazo. Cuando volvió a casa de su suegra, esta la recibió con cara de enfado. Le preguntó por qué había vuelto tan tarde. Youla le dijo que no se encontraba bien y que había ido a casa de su madre a descansar un rato. Su suegra le dijo que si estaba enferma fuera al hospital. No quería que su hijo pasara por 2 veces el dolor de perder a su esposa. Dijo que se arrepentía mucho de no haber llevado a Amalia a hacerse un chequeo médico. Si no, no habría pasado esto. Youla se alegró mucho, ya que era evidente que su suegra se preocupaba por ella. Fue a la iglesia a rezar para poder quedarse embarazada. Al volver a casa, se hizo a escondidas una prueba de embarazo. Para su sorpresa, aparecieron 2 rayitas. Corrió a darle la buena noticia a su marido. El médico le había dicho que no era seguro, pero él tampoco podía ocultar su alegría. Youla siguió haciendo pruebas. Al ver las 2 rayitas, se sintió emocionada y feliz. Su suegra le preguntó si tenía incontinencia, ya que no paraba de ir al baño. Pero Youla le dijo que no le pasaba nada. Su suegra estaba intrigada por el comportamiento de su nuera. Dijera lo que dijera, ella siempre sonreía. La suegra, intrigada, se apresuró a revisar la habitación de su nuera. Al ver unos zapatos de bebé, comenzó a sospechar. Sin embargo, Youla dijo que eran para su hermana embarazada. La suegra le preguntó si estaba embarazada. Youla se apresuró a negar que estuviera embarazada. Feliz, fue al hospital para hacerse una revisión, pero el médico le dijo con pesar que no estaba embarazada. En ese momento, Youla se sintió como si se hubiera caído a un abismo. El médico la consoló y le dijo que no se desanimara. Desolada, Youla decide quedar con su hermana, y le confiesa que no se atreve a contárselo a su marido. Llora y dice que no puede enfrentarse a él. Todo es culpa de su juventud y su capricho. Su hermana no deja de consolarla. En ese momento, su marido llama por teléfono. Youla, desolada, no se atreve a contestar. Su hermana le dice a su cuñado que está con su hermana. Sean le dice que ya sabe que su mujer no está embarazada y que la consuele. Nada más entrar en casa, la madre le pregunta a Sean qué le pasa a su mujer. Al llegar, se metió en su habitación con cara de amargura. Sean solo pudo decir que su esposa probablemente estaba cansada del trabajo. Su madre se enfadó aún más al oírlo. No ganas mucho dinero y todos los días dices que estás cansada y no haces las tareas del hogar. Tengo que aguantar tu mal humor todos los días. Youla oyó perfectamente estas palabras. Sean entró rápidamente en la habitación para consolarla. Llevó a su esposa a cenar fuera para intentar animarla. Al ver a su marido, que la amaba profundamente, Youla le suplicó que le dejara intentarlo una vez más con la inseminación artificial. Su marido le dijo que primero se recuperara, pero Youla pensaba que no podía esperar más. Tenía miedo de que, si seguía así, no tendría otra oportunidad. Sean le dijo directamente que entonces no tendrían hijos. Youla se quedó sorprendida al oírlo. Sean le dijo que no quería que se esforzara tanto todos los días, que no quería que viviera entre la esperanza y la decepción, que solo quería que estuviera sana y a su lado. Pero Youla dice que quiere tener un hijo, o se arrepentirá toda la vida. Su marido le dice que, en su estado actual, no va a permitir que se someta a una intervención artificial. Youla no tiene más remedio que ir al hospital a escondidas. Le dice al médico que quiere intentarlo una vez más. Al llegar a casa, Youla saca a escondidas la inyección para la ovulación y la guarda con mucho cuidado en la nevera. Justo cuando se da la vuelta, su suegra aparece detrás de ella. La anciana le pregunta qué está escondiendo. Youla mintió diciendo que había guardado el kimchi en la nevera, pero después de ponerse la inyección, seguía sintiéndose mal. Youla solo pudo decirle a su marido y a su suegra que tenía indigestión. Sean, preocupado, le preguntó si quería que saliera a comprarle medicina, pero su madre lo detuvo de inmediato. Ella misma lo compraría de camino al trabajo. ¿Por qué tenía que molestarse él? Youla solo pudo salir del paso rápidamente. A medianoche, seguía sintiéndose mal. Se levantó y se preparó un vaso de agua con miel. Su marido, que la llamó de repente, se asustó mucho. Su suegra también se levantó para ver qué pasaba. Al ver que se había bebido la mayor parte de la preciada miel,
Regañó a Youla por ser tan egoísta. Ni yo me atrevo a comerla y tú te atreves a hacerlo. Su suegra le dijo directamente que era peor que Mali. Sean le dijo a su madre que le compraría un bote nuevo al día siguiente. Youla se apresuró a pedirle perdón a su suegra. La suegra se enfadó al ver a los dos. Youla reprochó a su marido que no la defendiera. El marido, enfadado, dijo que, ya que la habían regañado, se bebería toda la miel. El médico le dijo a Youla que los folículos se estaban desarrollando muy bien y que debía seguir con las inyecciones. Al volver a casa, aprovechó que su marido se estaba duchando para ponerse la inyección. La suegra no encontró el biberón en el salón y entró directamente en la habitación de su nuera. Youla, que se estaba poniendo la inyección, escondió rápidamente la aguja. La suegra le pregunta qué está haciendo y le pide que le dé lo que tiene en la mano. Al ver la aguja, la suegra se enfada mucho. No me extraña que siempre te quejas de que te encuentras mal. Youla le dice que se lo explicará más tarde. Pero la suegra cree que su nuera padece una enfermedad terminal, y que por eso quiere volver con su hijo. En ese momento, Sean acaba de ducharse y entra en la habitación. La suegra le enseña la aguja a su hijo y le dice que esta mujer debe de estar enferma. Sean, viendo que no podía ocultarlo más, dijo la verdad. La suegra se sorprendió mucho al oírlo. Sean le dijo a su madre que quería esperar a tener éxito antes de decírselo. Youla se disculpó diciendo que tenía miedo de que la regañara y por eso lo había ocultado. La suegra le dijo que ella había tenido la bondad de acogerla cuando no tenía dónde ir. Ahora, ¿cómo se atrevía a querer tener un hijo y quedarse con la casa? Le dijo que no se olvidara de que esa era la casa de Mali, que tenía que amar a su hijo toda la vida. Sean le dijo a su madre que no se metiera tanto. Su madre le llamó idiota, y le recordó que no olvidara que esa mujer casi se casa con otro. La anciana se puso cada vez más desagradable. Youla, que no podía seguir escuchando, salió corriendo. Sean le dijo a su madre que no debía hablar así de su nuera. Youla era ahora su esposa y la madre de su hijo, y le pidió a su madre que se calmara. Su madre le llamó idiota y le dijo que lo pensara bien. Esta mujer ha tenido un hijo. Tu hijo va a sufrir. Pero Sean dice que eso nunca va a pasar. Su madre le pregunta cómo sabe que no van a maltratar al niño cuando él no está. Sean le grita a su madre que no se meta en sus asuntos. Su madre sabe que su hijo está completamente enamorado de esa mujer. Sean ve que su mujer está muy triste y decide llevarla a dar un paseo para que se anime. Llegan a un restaurante en las afueras, pero Youla no parece muy contenta. No se fijan en las fotos que hay en la pared. Youla se sentó incómoda. Cuando Sean volvió con el móvil, vio la foto en la pared. Era una foto de su esposa con Jack. La camarera también reconoció a Youla, y le preguntó por qué Jack no había venido. Además, no paraba de decir que ella y Jack hacían muy buena pareja. La camarera no se dio cuenta de que Sean estaba detrás. Youla interrumpió a la camarera con incomodidad, y miró a su marido, que fingía no darse cuenta y seguía comiendo. Youla estaba inquieta. Finalmente, terminaron la comida con inquietud. Al marcharse, Youla también vio la foto. Enfadada, la arrancó y la rompió en pedazos. De vuelta a casa, los dos no se dirigieron la palabra. Sean volvió a la oficina y se tomó rápidamente un poco de líquido oral. Resultaba que siempre le había importado mucho, pensando en los mensajes cariñosos que Jack le había enviado a su esposa. No podía evitar sentir una punzada en el corazón. Las fotos de su esposa con ese hombre no dejaban de aparecer ante sus ojos. Al ver que su marido aún no había vuelto a casa a altas horas de la noche, Youla le envió un mensaje para recordarle que al día siguiente tenían que ir al hospital. Pero su marido le dijo que se fuera a dormir. Al día siguiente, ella fue al hospital a esperarlo. Su marido le dijo que estaba en una reunión y que no podría llegar a tiempo. Youla no tuvo más remedio que ir sola a que le pusieran el gotero. Quería llamar a su marido, pero lo pensó mejor y dudó. Al ver el mensaje de divorcio, Sean se volvió loco y corrió al hospital. Sin embargo, la enfermera le dijo que Youla ya se había marchado. Sean la buscó por todas partes, pero no encontró ni rastro de su esposa. En ese momento, su suegro le recordó que si le importaba lo de Youla y Jack, no debería haberse casado. En ese momento, Youla se agarraba el estómago y caminaba con dificultad. Quería llamar a su hermana, pero no quería causarle problemas. Quería llamar a su tía, pero no quería que se preocupara, hasta que el dolor le impidió seguir caminando. Sean llamó una y otra vez a su esposa, pero nadie contestó. Justo cuando estaba a punto de volverse loco, vio a su esposa agachada en la acera. En ese momento, a Sean ya no le importaba nada, solo quería que su esposa estuviera bien a su lado. Los dos se abrazaron con fuerza y lloraron desconsoladamente. Sean llevó a Youla a casa y le dijo a su madre que tenía algo que decirle. Le dijo que su esposa se había hecho un examen y que estaba muy mal. Le pidió a su madre que no le hiciera la vida imposible a Youla. Al oír esto, la madre se enfadó aún más. Sean le dijo que su esposa realmente había hecho todo lo posible. Cada mes le enviaba flores a Mali. Trataba a sus hijos como si fueran propios. Youla le pidió a su marido que no le hablara así a su madre. La suegra le preguntó a Youla si estaba contenta de verlos pelear. Sean le dijo a su madre que entendiera que Youla era ahora su esposa, la madre de sus hijos y la señora de la casa. Le dijo que si no podía soportarlo, se volviera a su pueblo. La madre no podía creer que su hijo le dijera algo así. Youla, soportando el dolor abdominal,
Agarró a su suegra, pero la anciana empujó a su nuera enferma y se marchó de casa sin mirar atrás. Sean, preocupado, ayudó a su esposa y no se molestó en hacer caso a su madre, que se había marchado de casa. Sin la ayuda de su madre, Sean tuvo que pedir permiso en el trabajo para quedarse en casa con los niños. Youla le pidió que trajera a su madre de vuelta, pero Sean dijo que quería acabar con la arrogancia de su madre. Youla llevó fruta a casa de la amiga de su suegra. La suegra estaba disfrutando de unos aperitivos. Al oír llegar a su nuera, se apresuró a esconder los platos y se tumbó rápidamente fingiendo estar enferma. Youla se disculpó con su suegra. Le dijo que pensaba que la aceptaría si se quedaba embarazada. No esperaba que se mostrara tan reacia. La suegra le dijo que se enfadaba al verla. Youla le dijo que su hijo y su nieto no podían vivir sin ella y que la había traído para pedirle que volviera a casa. La suegra dijo que quería romper la relación con su hijo y que no volviera a preocuparse por ella. Después de decir eso, eructó y se sintió más aliviada. Youla se sorprendió al descubrir los pasteles en el plato. Sin embargo, no delató a la anciana. Sean quería cuidar de su hijo y de su esposa, por lo que no podía salir a trabajar. Youla quiso decirle a su marido que fuera a buscar a su suegra, pero él se negó rotundamente. Youla no tuvo más remedio que volver a la casa de su suegra para rogarle que volviera a casa. La suegra la reprendió diciendo que ya no tenía hogar. ¿Acaso no lo has ocupado tú? Soy una persona expulsada por su propio hijo. Youla se apresuró a decir que ella era la cabeza de familia. Las amigas de la suegra se lo recordaron a Youla. La suegra estaba esperando a que su hijo fuera a pedirle perdón. Youla se sentía muy incómodo, pero no se rindió. Volvió a ir a casa de su suegra para pedirle que volviera a casa, pero la suegra dijo que era imposible que volviera. Youla no tuvo más remedio que volver a casa y suplicarle a su marido que la dejara ir a buscar a su suegra. Al día siguiente, Sean fue a ver a su madre. Su madre no dejaba de gemir y le decía que no se preocupara por ella. Un amigo entró para convencer a madre e hijo de que no había ningún rencor entre ellos. Sean se disculpó con su madre. Entonces, con la ayuda de su amigo, su madre se subió a la espalda de su hijo. Sin embargo, la suegra dijo que no quería ver a Youla. Dicho esto, se apresuró a volver a su habitación para ver a su nieto, al que no había visto en días. Youla le llevó la comida a su suegra, pero ella dijo que no comería nada de lo que ella había cocinado. Youla pensó que así no se resolvería nada, así que salió a la tienda y compró mucho alcohol. Tenía la intención de enfrentarse a la anciana. Después de beber varias copas, Youla señaló a su suegra y la insultó. Le reprochó que siempre la hubiera maltratado. Youla, embriagada, le dijo todo lo que le había reprimido durante tanto tiempo. Pero al día siguiente, cuando se despertó, no recordaba nada. Su marido, con buena intención, la ayudó a recordar e incluso grabó un vídeo para que lo viera su esposa. Youla no podía creer que fuera ella. No se atrevía a enfrentarse a su suegra en una situación tan embarazosa. Desesperada, no tuvo más remedio que marcharse de casa. Youla le dijo a su familia que había huido. Les contó todo lo que había pasado. Al oír que su hija se había emborrachado y había perdido los estribos con su suegra, todos pensaron que la habían echado de casa. Tras unos golpes urgentes en la puerta, Youla se escondió rápidamente. Su suegra vino con el niño a la espalda para reclamarla. Los familiares de Youla no paraban de disculparse. La suegra les dijo que no se metieran. La tía tercera echó a Youla de la casa y le dijo que se las arreglara sola. Al volver a casa, Youla no paraba de disculparse. La suegra le preguntó si se había emborrachado. Youla llorando dijo que se iría de la casa. Tras decirlo, entró en la habitación a hacer las maletas. La suegra entró con la comida. Le dijo que se había emborrachado la noche anterior y que vomitó, y que comiera algo. Al oír esto, Youla no pudo contenerse más. Su suegra le dijo que la entendía. Como mujer, quería tener un hijo propio. Youla volvió a pedir perdón por su pasado. Su suegra esperaba que en adelante pudieran vivir todos juntos en armonía. Las dos mujeres finalmente hicieron las paces. La familia de Youla seguía preocupada de que la echaran de casa. En ese momento, Youla llamó por teléfono para decir que se había reconciliado con su suegra. ¿Quién iba a imaginar que unas cuantas botellas de vino resolverían un problema tan grande? Su marido también se sintió muy sorprendido. La anciana llevó a su hijo al mercado a comprar pescado para que su nuera se recuperara. Después de cocinarlo, se lo llevó a la tienda para que Youla se lo tomara todo mientras estaba caliente. La suegra fue a casa de la tía de Youla para disculparse por su comportamiento anterior. Dijo que Youla era una nuera muy competente. Acompañó a su nuera al hospital. El médico dijo que estaba en buen estado y que hoy mismo la operarían. La suegra se alegró mucho al oírlo. Al volver a casa, trató a Youla como si estuviera embarazada. Dijo que tenía el presentimiento de que esta vez todo saldría bien. La suegra le preparaba sopa todos los días para que se la tomara, con la esperanza de que pudiera quedarse embarazada. Al fin y al cabo, el adivino había dicho que tendría una nieta. Su marido también creía que esta vez había muchas posibilidades. La suegra ni siquiera la dejaba entrar en la cocina. La trataba como si fuera un animal protegido. Mientras Youla lavaba los platos, oyó sonar el timbre. Abrió la puerta y se encontró con Mali. Esta le entregó una cesta de melocotones. Resultó que solo era un sueño. Cuando la suegra se enteró,
Se quedó muy sorprendida y dijo que era un sueño premonitorio. Seguro que estaba embarazada. Le dijo que fuera inmediatamente al hospital a hacerse una revisión. El médico les dijo que esta vez había salido bien. Youla se echó a llorar de alegría. Por fin estaba embarazada de su propio hijo. Su suegra, al enterarse, también se echó a llorar. Llevaron al niño a ver a Mali. Su suegra le dijo que no se preocupara. Le dijo que Youla cuidaría bien de su nieto. Youla también prometió que lo trataría como a un hijo propio. La familia se hizo su primera foto juntos. Youla por fin pudo colgar su propia foto familiar.